Estamos en zona con spoilers, ¿vale? Zona peliaguda, pero antes de nada hacemos contexto histórico porque tiene mucha amiga. La lista de Schindler se estrena en el 93, ¿vale? Pero es que en el 93 también se estrena Jurassic Park de Steven Spielberg, ¿vale? O sea, Que de hecho, la rueda seguida. simultáneamente en el hotel en Polonia en el que está instalando, de forma similar a como hizo Coppola en Corazonada, mediante unos ordenadores estuvo coordinando la postproducción de Parque Jurásico para terminar lo más importante de la película, que al final fueron los efectos especiales revolucionarios. Exactamente. Y de hecho, la lista de Schindler no le querían dejar hacerla, entonces él aceptó hacer Jurassic Park para poder hacer la lista de Schindler, que era la película que más quería él hacer, para contener ese dinero y que se le dejaran hacer por creo que la mitad del precio o así del presupuesto que tenía Jurassic Park. Que a mí personalmente disfruto más de Jurassic Park, por lo que he dicho que yo prefiero el Spielberg de aventuras. A mí también. Sí, el Spielberg de Indiana Jones, las tres primeras, es ahí el de Tiburón, incluso el que tiene como más miga. Y bueno, no sé si ahora lo comentaremos, pero que entre otros el proyecto de la lista de Schindler es un proyecto que llevaba mucho tiempo pergeñándose, y entre otros cineastas que estuvo más cercanos de rodarlo, la que hubiese sido su última película, estaba Billy Wilder, que se apartó del proyecto porque vio en Spielberg una persona con que veía la capacidad para poder rodarlo, compartiendo los dos el origen judío que tienen, bueno, más concretamente Wilder, que fue un emigrado prácticamente por el nazismo en los años 30, fue una opción, pero entre que era ya un cineasta más envejecido, llevaba una década casi sin rodar, pues cercando la balanza positivamente, creemos hacia Spielberg. Sí, sí. Y eso, ese año también muy bueno de películas. Pesadilla antes de Navidad, increíble, no de Tim Burton, de Henry Selick. La gente pobre hombre. El Día de la Marmota, comedia clásica de Bill Murray. Yo tengo, mira, aquí hay una que me encanta de ¿Quién ama a Gilbert Grape? Peliculón, que a mí me encanta, súper recomendadísimo para cualquier persona. ¿Tú lo has visto? No. ¿No? No lo he llegado a ver, pero me interesa, sí. Es una de las la primera actuación de DiCaprio que la gente dice, este chico quién es, pero con Johnny Depp también. O sea, es película. Sí, mítica película de domingo. Sí. Pero con mucho corazón, increíble. Dazed and Confused. De la gran primera película de Richard Linklater, con su estilo ya naturalista y completamente vivo en esta época. Sí, Azul de Kieslowski, de la trilogía de los colores. Estupenda banda sonora. Sí. True Romance, que aquí es Esa mora que me arropa. Sí. De Tony Scott. Peliculón. El guión era de Tarantino, pero él rehuye de él porque se dice que lo transformaron mucho, pero hay una escena increíble con Christopher Walken. Christopher Walken y es Martin Sheen, ¿no? Hay Dennis Hopper, Christopher Walken y Dennis Hopper, que es maravillosa, pero de 10 de 10 de Tony Scott, de maestría cómo dirigir una escena con dos pedazos de actores increíbles. Pero luego Carlitos Way de Palma, posiblemente. Me encanta también. La edad de la inocencia de Scorsese. Luego Filadelfia, El piano de Jane Campion, Naked de Mike Leigh, también. Importantísimo. El nombre del padre de Jim Sheridan, increíble. Y luego, bueno, Shortcuts de Robert Altman, que luego hablaremos porque tiene premios. Shonatin, de la primera gran obra maestra de Takeshi Kitano, a full con la música de Joe Hisaishi. Misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen. Y Caro Diario de Nanni Moretti y demás. Ese año gana a Mejor Película de 92, el Oscar, Sin Perdón de Clint Eastwood, el último gran western de la historia, de una de las mejores películas de la historia y de las mejores de Clint Eastwood, que recientemente ha dicho que ya que se ha retirado a los 96 años. Pero es que se tardó un buen rato. Sí. Ojalá una última película más, pero bueno. Estaba ya muy mayor. Sí. El hombre. En carrerón histórico el Clint. Oscar a Mejor Película Internacional, Indochina, de Régis Wagner. Sí, una película francesa de gran producción, hoy día más bien olvidada. Había películas más recordadas dentro de la sección oficial de aquel año. Cannes gana Farewell My Concubine, Adiós mi concubina, de Chen Cage, no sé si se dice así, Kaige. Cine hongkonés entre drama histórico y cine queer, de 3 horas. Está en el top, hablaremos de ella en su debido momento. Berlín gana El banquete de boda de Ang Lee, película de Taiwán, de Ang Lee, de su primera etapa, pero que yo no la tenía echada al ojo y la verdad es que me la voy a guardar porque... Sí, cuando empezó haciendo sus primeras comedias muy vibrantes y luego ya pues se transformó totalmente, empezó a hacer, pues, hizo Sentido y Sensibilidad en el 95, ya luego La Madre del Satir y Dragón en el 2000.
Perfecto. Y Shortcuts, Vidas Cruzadas de Robert Altman, como hemos comentado, gana Venecia ese año. San Sebastián, que hemos mirado, desde principio y fin, gana de Arturo Ripstein. Gran cineasta mexicano, muy importante en los 70 y 80, retirado hoy día por su edad, pero de los grandes caras del nuevo cine latinoamericano. Pues como hemos comentado sobre Spielberg, haremos ya más biografía y tal en otro momento, porque vamos a hablar mucho más de Spielberg en el top. Sí. Pero sí hay que decir por qué hace la lista de Schindler y qué es lo que implica en su carrera la lista de Schindler. Porque todas estas películas que hablábamos, las películas de aventuras y todo eso, Tiburón, tal, que bueno, Tiburón fue un boom para la historia del cine, pero a Spielberg siempre se le había considerado como un cineasta menor por el tipo de películas que hacía, ¿no? Por estas aventuras y por lo que hemos dicho, porque era muy taquillero, era muy de películas de la gente. Ir a un ver cineasta artesano, como se consideraba la clásica usanza. Y bueno, ya a él le gusta considerarse así, porque él es muy así, es muy clásico. Tipo, humilde también, no sería tan como un autor a la clásica, como lo fue Hitchcock en su momento o John Ford, por comparar algunos de personas en las que se influyen mucho. Y nada, lo que quería era, en parte, pues tener también ese amor de la crítica cinematográfica, es lo que le faltaba. Entonces, ¿qué dijo? Vale, voy a hacer la lista de Schindler, que era un proyecto que ya llevaba buscando mucho tiempo, tenía los derechos del libro y tal. Quería hacerlo desde hace mucho tiempo y se decidió hacerlo. Entonces, sale la lista de Schindler, como hemos dicho, es increíble recepción, crítica, gana... 7 Oscars. ¿7? ¿O 7. 7 Oscars, entre ellos mejor película, mejor director. Y que también ese año Spielberg ganó otros 3 por Parque Jurásico, por lo cual se fue a casa con sus películas con 10, de los 15 y 16 que habría. Así que mejor guion adaptado también. Sí. Pero, como os he dicho, no toda la crítica. Hay otra parte de la crítica que también pienso que es de lo que vamos a hablar ahora. La nuestra. Habla de la ética de la representación dentro de la película. Y dejar claro que la película es muy buena. Vamos a hablar también cosas buenas. Porque, o sea, es innegable que la película funciona como un tiro. Lo que quiere hablar lo dice sin ningún problema. Pero como decía Stanley Kubrick sobre la lista de Schindler, la lista de Schindler, o sea, el Holocausto va sobre 11 millones de personas que murieron y la lista de Schindler va sobre 1.100 personas que sobrevivieron, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre esto. Y para eso hay que introducir una de las piezas más importantes cinematográficas sobre el Holocausto, que es el mediometraje documental de Alain Resnais, Noche y Niebla. Que este sí que lo tenéis disponible en Filmin, que lo recomendamos muchísimo. ¿Qué nos puedes comentar de Noche y Niebla, Juan? Pues Nuit et Brûlard, como es el título original, obra primeriza de Alain Resnais, como ya sabemos tenía esta clave de la Nouvelle Vague, que previamente ya había hecho un trabajo muy interesante, destacado, no tanto como este, que era Las estatuas también mueren, que era un ensayo etnográfico realizado con Chris Marker, que es un ensayo sobre el colonialismo y la pérdida de la resignificación cultural cuando las obras de un continente son llevadas y expuestas en el museo de otro. Y salta en el 56 con Noche y Niebla, que es un proyecto de tipo oficialista. No sé, el Estado francés le encarga de rodar un documental sobre los campos, ahora que está en un momento en que por primera vez se suponen las primeras imágenes que el público va a conocer de primera mano de las imágenes del exterminio, y roda un mediometraje de menos de media hora, en el que expone en un tono abiertamente filosófico y reflexivo el horror que ha ocurrido y cómo existe la posibilidad o no de olvidar este error que hemos tenido presente. Una pieza imprescindible que por su gran sentido ético y rigor ha inspirado a decenas de cineastas de forma posterior, entre ellos, probablemente ya saldrá muchas veces por aquí, Michael Haneke. Exactamente. Y decir que es súper interesante, a ver, vamos a hablar de él tranquilamente porque no es una cosa que puedas spoilear, es una cosa que tienes que vivir porque realmente es una obra que te deja muy compungido sin mostrar realmente nada tan gráfico. Porque lo grande que hace a este mediometraje no solo es la voz en off del actor francés, que no recuerdo el nombre, que hace que es maravillosa como está escrita, sino el uso del found footage, que sería, ¿no? el material ya rodado, porque el documental está, y hacemos hilo con la lista de Schindler, rodado en Auschwitz desde la actualidad en color, y luego vemos imágenes de archivo rodadas por los propios nazis de los campos de concentración. Sí, creo que, si mal no me equivoco, puede ser Yves Montand
la voz, sí. pero no estoy seguro, como dictador colaborador. Y así es la película, en los momentos en los que empieza más horror es cuando recuperan las imágenes que se vieron en el momento, de tanto que algunas que sacan unos oficiales nazis y que se intentaron quemar, como la que los propiamente soviéticos o americanos hicieron en el momento en que entraron a los campos y estuvieron 10 años encerradas, porque eran imágenes demasiado volátiles para ser enseñadas a un público que salía de una guerra mundial. Y o sea, a mí lo que me parece increíble de la obra es cómo lo que vamos a hablar del punto de vista, por qué los alemanes ruedan esto y con qué propósito buscaban para esto y cómo Resnais coge esto y lo resignifica totalmente a partir del documental y la voz en off. Y hay imágenes, hay una pila de pelo de gente o pilas de zapatos, o sea que simplemente ese tipo de cosas. Estremecedor, y que también en la lista de Schindler también tienen una secuencia en la que rima, en la que se ven pues los despojos de las personas a las que hayan ido empezando a enviar a los campos. Totalmente. Y eso es una cosa que yo viendo la película de la lista digo, es que seguro que Spielberg ha visto Noche y Niebla y es consciente de todo esto y habrá también pensado lo del juego del color con todo esto de tal. Entonces aquí la cuestión está, y abro yo el debate y luego ya seguimos como queráis. La lista de Schindler no está en color enteramente, es blanco y negro, pero de hecho abre en color con una cena o sí, una ceremonia judía, sí. Unas velas que poco a poco, según se funde la imagen, se va acercando a blanco y negro. Exactamente. Luego tiene el famoso abrigo rojo de la niña y al final, en el presente, volvemos a estar en color. Entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Por qué Spielberg decide hacerlo en blanco y negro? Aquí podemos intentar hacer cábalas. Hay una, por ejemplo, que la gente, al ser en blanco y negro, puede acercarse más al documental y por tanto la gente, porque estamos hablando no solo de una novela, sino que esto es un caso real, lo de la lista de Schindler. Sí, Oscar Schindler es una persona real. Probablemente, como pasa en Hollywood, no saben, bueno, no hemos llegado a leer la obra, pero también hasta qué punto. Probablemente no fuese una persona tan idealizada como lo muestra en la película, pero bueno, las licencias habituales dramáticas de Hollywood, no vamos a quejarnos en ese sentido. Exactamente. Y pues bueno, ¿a qué viene este juego del color? Porque luego empezamos con lo de el rojo de la niña, blanco y negro, luego vamos allá. Entonces está la cosa de ¿realmente está haciendo esto porque quiere que la gente se crea más que esto es real, que esto es serio? Porque claro, es lo que quería la crítica, es que él fuera serio. Entonces, ¿qué hace Spielberg? Me voy a blanco y negro. Suena un poco feo decir que ese es el motivante, pero todas las pistas llevan un poco a esa conclusión, ¿no? Porque tenemos Comanche, por ejemplo, que es una peli que no es en blanco y negro, más tiene full color en muchos... O sea, el color es vibrante en la película en muchos momentos y es una película ultra seria. Entonces, creo que ahí hay un poco la perspectiva, ¿no? Yo creo que es una perspectiva más de la industria hollywoodense, a qué puede ser considerado más serio, qué menos serio. Tal vez el uso de el color en ciertos elementos, en ciertas cosas. Creo que hay una escena en la que hay unas velas más adelante, que esas velas, la luz de la vela pues también tiene color, pero todo el resto de la imagen es igual, es en blanco y negro, como en la situación del abrigo de la niña. Sí. Ahí puede haber una cosa más, ¿no? Metafórica, algún concepto, ¿no? De una especie de la esperanza, la muerte de la esperanza, ¿no? Pero es que esa interpretación no justifica, ¿no? Al final el uso o no del color. Entonces creo que para mí no alcanza específicamente. A ver, o sea, justificaciones se puede buscar, ¿no? Que está intentando mostrar una época oscura de la humanidad, porque bueno, es el acto más cruel de la humanidad más reciente. Al ser imágenes que en los años 40 asociamos al blanco y negro, como que claro, tiene esta idea de, pues en esta época las imágenes eran de así, vamos a como replicar de alguna forma. O sea, también, claro, como una forma de ganar mayor austeridad, sobriedad, como que el blanco y negro se asoma a una mayor gravedad para la dramática. Yo también, que me refiero, que eso no es reprochable, esa no. Que quede ¿Cómo claro. que no? Pero me refiero, hay una cosa que podría haber hecho también interesante, que es, vale, me voy al blanco y negro, y esto se ha hecho muchas veces. Si me voy al blanco y negro, me voy a los años 40, que son cuando sucede toda esta historia, voy a replicar técnicas de los años 40 a la hora de contar esta historia. Pero aquí no sucede, porque es Spielberg haciendo Spielberg, aunque hemos comentado que es más refinado, está como más intentando ser más serio, entonces no sucede eso. Entonces estamos otra vez con esto, hay un poco de duda de, vale, ¿lo estás haciendo porque quieres que la historia sea así o porque quieres que te tomen más en serio? Pero también una cosa del criterio al momento de usarlo, porque cuando vemos a la niña,
la perspectiva de Liam Neeson, ¿no? Sí. Es el de lejos, veo la figura y vemos color. Sí. Luego es un plano largo porque están evacuando el barrio, la niña va, tal, hay ejecuciones que se escuchan, los disparos, la niña se pierde detrás de un edificio, luego cortamos y la vemos, ya no desde la perspectiva de Liam Neeson. Entonces ahí al principio cuando aparece te puede dar una sensación de que es él teniendo una especie, ¿no?, de revelación, como que algo le va haciendo clic en sus acciones o en sus inacciones más que todo. Pero luego esa perspectiva se corta, él se va, pero seguimos viendo a la niña. Entonces ahí hay un cambio de intención que te sugieren al principio y cuando se esconde ya no está esa distinción de color. Entonces ese criterio, lo que te sugiere en un principio, luego lo cambia y te deja un poco en el aire. Y ahí no cuadra del todo. ¿Juan? Pues sí, yo más o menos con esa idea es interesante el hecho. También hay una película, me parece interesante tratar a colación, que es 2 años anteriores a la película, que es Europa, de Lars von Trier, que es una película que también habla del Holocausto, aunque de forma posterior, y que también tiene el empleo singular de que es una película que está rodada en blanco y negro, pero en secuencias muy concretas utiliza el color. Aquí de una forma completamente total, no es solamente un elemento expresivo, sino como que de repente, como que buscas acercarse al cine de los años 40, 50, como que en algunos momentos parece que estás viendo una película de Max Ophuls, como algo positivo, y me parece como muy interesante la idea de esta abertura de color que puede significar como pues un atisbo de esperanza en cierta forma. Sí, o por ejemplo, volviendo a la de Resnés, estamos en el presente con el color, pero claramente la voz en off y lo que nos está narrando es realmente nos está lanzando preguntas constantemente, porque es lo bueno que tiene la obra de Resnés, que es que hemos aprendido de esto realmente, porque lo que has comentado antes, viene de un documental posterior a todo lo que ha surgido. Va a ser una pieza de museo y ha acabado siendo pues, una de las piezas más importantes del cine documental. Y es como cogiendo esa idea también de Kamanzi, de cómo el coger el color, pero no coger el color como algo bonito, sino como está colorido, pero realmente está... ¿Es la belleza o no es la belleza? ¿No? Estamos como pervirtiendo esto o no, porque claro, son los planos en color son planos de las ruinas de los campos de concentración. Porque creo que también, si haces la peli en blanco y negro y la haces toda en blanco y negro, ya consideras tú un poco un tema más estilístico y también puede ser dramático, ¿no? Porque la fotografía, la iluminación es maravillosa. Pero también creo que es para limpiar un poco lo que puede ser la crudeza de muchos momentos, ¿no? Sobre todo el tema de sangre, el abrigo de la niña es rojo, pero por otro lado, no me cuesta usar la palabra maquillar, ¿no? Pero bueno, al final Spielberg es un director que usa ser como muy sugerente, ¿no? Al momento de manipular ahí las emociones y hacer que sientas determinadas cosas porque es su intención al momento de dirigir, pero acá creo que hay una intención más como de lavar la crudeza, a pesar de que está mostrando imágenes muy crudas. Sí, es muy explícito. Y es bastante explícito. Entonces, esa cosa de color, no color, mientras más me lo pregunto, menos entiendo. Claro, es muy arbitrario, a veces se siente arbitrario, creo yo. Juan. Que es muy impactante también las secuencias de, claro, como que esto que decimos de que es interesante, el hecho como que en general el blanco y negro como que suaviza la sensación, pero en el momento en que explota la sangre es una sangre de color negro, como casi más aún expresivo todavía, profundamente, busca ser como profundamente impactante. Hay que decir, para un público que quizás no sepa, el blanco y negro, que bueno, personalmente me encanta y es como decían en su momento, ¿no? Las películas buenas son las que son en blanco y negro, ¿no? Y cuando, bueno, mucha gente que estaba en contra cuando llegó el sonido, lo mismo cuando llegó el color, ¿no? Pero bueno, me encanta. Pero hay que decir una cosa que tiene blanco y negro que provoca dentro de las imágenes, que estiliza, aunque no lo parezca, blanco y negro, nosotros nos vemos el mundo en blanco y negro y una película en blanco y negro, o si vemos, como hemos comentado, ¿no? El corte de Mad Max en blanco y negro, Parásitos en blanco y negro, Logan en blanco y negro, la sensación en sí cambia mucho por esta cosa estilizada, idealizada, por eso el uso de blanco y negro en Manhattan es tan bueno, ¿no? Por la idealización que tiene Woody Allen de él ve la ciudad. Pero yo creo que también es importante tomar en cuenta lo que mencionaba antes, la intención. Sí. Porque es diferente cuando tú grabas una peli y dices, lo va a ser más interesante y le pones en blanco y negro, a cuando al momento de rodarla tienes la intención de que la iluminación funcione de esa manera. Y ahí hay un punto muy importante. Claro. Por eso hay que decir también, que lo comentabas tú antes, es de las primeras películas serias de Spielberg. La primera serie creo que es... ¿El Imperio del Sol?
No creo que previa de Color Púrpura, que fue el primer fracaso suyo. Aunque funcionó bien en taquilla, la película no está mal, pero... Y luego ya está El Imperio del Sol. Pero bueno, esta es una de las películas con más violencia que ha rodado Spielberg. Y la rueda muy, muy de cerca en algunos momentos. Y también yo también tenía duda viéndola. Es la película en la que de Spielberg, que creo que más desnudos se ven. Son desnudos frontales de mujeres, pero tampoco veo una justificación más allá de estoy haciendo una película para mayores de 18. En muchos momentos yo dije aquí no hay más de lo que debería. Está la secuencia de cuando las meten en esta cámara, todo esto que es como muy tenso y tal. Claro, eso no está sexualizado ni nada. Ahí exactamente, ahí digo, vale. O cuando los ponen a rodar en el campo, que les quitan la ropa, a ver quiénes están saludables y quiénes no. Hay una cosa de crudeza, es algo que pasó, es una cosa que siento yo hay que mostrar, ¿no? Porque afecta, ¿no? Como espectador te afecta mucho, tanto eso como ver cómo le vuelan la cabeza a alguien, o sea, es igual de impactante. O sea, ver cuerpos desnudos, en este caso, es importante. Pero hay otros en los que está esta mujer acostada en la cama que fácilmente puede tener un camisón, pero ha decidido mostrarle el pecho. Digo... Sí, o por ejemplo, sí que hay veces que esto hay que comentarlo, ¿no? Que el personaje de Schindler es un mujeriego. Pues bueno, hay escenas de sexo que tampoco es que digas que estén muy bien rodadas o que tengan mucha importancia, ¿no? Y también hay pues semidesnudos. Pero es lo que digo, como que en esa cosa también de, bueno, estoy haciendo una película adulta, puedo darme esta licencia... Pero bueno, no veo mucha más justificación. Sí, es algo al final que con esta representación de los cuerpos tan con una voluntad tan poco erótica, pues claro, como que coge esta sensación de por un lado captar pues que gran parte de las imágenes que se encontraron de los cadáveres, claro, en cadáveres desnudos, pero eran como una desnudez prácticamente, claro, desprovista de cualquier tipo de interés sexual. Por ejemplo, creo recordar que Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, que es unas memorias de una persona que vivió en el campo, habla de la idea de que cuando estuvieron en los campos de concentración, la perversión sexual fue mínima, inexistente, porque no existía la posibilidad de pensar en un sentido como sexual. Y creo que es curioso porque pues, cuando representa los cuerpos desnudos, Spielberg piensa de esta forma igual, y que aunque quizá con Schindler sí que intenta mostrar como este lado, que era una persona que pues fue eso, muy, muy mujeriego, aunque las escenas en las que aparecen desnudos no son especialmente glamurosas. De hecho, es lo más significativo que todos los primeros 40 minutos de película, antes de que abrace completamente la seriedad, el momento de mayor sensualidad barra erotismo que tiene es la presentación de Schindler, completamente como un galán entre música de tango. Sí, vamos a hablar de eso porque yo le avanzo ya que es mi secuencia favorita, porque es Spielberg 101, esta secuencia es maravillosa. Cómo le presenta, además le presenta con planos de detalle, para que le vayas conociendo poco a poco las corbatas, luego un plano de seguimiento hasta que ya luego le ves en la cara. Exactamente, cuando entra al salón que va a ser muy recurrente en la película, entra de espaldas. Pero me encanta porque es visual storytelling de toda la vida de Spielberg, de Dios. O sea, Liam Neeson está maravilloso porque ahí está tirando de carisma y ahí ves cómo es un trepa realmente, ¿no? Sí. Y cómo realmente, que lo he usado de miniatura, ¿no? Este famosísimo plano de que está él mirando, fumando y solo se le ven los ojos y la cámara tiene un traveling lateral. Y cómo ves cómo realmente ve él tiene esta visión de los oficiales nazis, aunque él sea del partido, los ve como una manera para conseguir dinero, no les ve porque tenga la misma idea que tienen ellos, ¿no? Y toda esta secuencia de cómo va poco a poco les va invitando y cómo va teniendo la idea. Sí, que además las fotos marcan el compás narrativo, que está súper bien tirado. El flash de la foto, corte de imagen, y el hecho de cómo las va como seduciendo a estas personas, tanto a sus intereses como a estos nazis, para que luego a lo largo de la película pues le vayan ayudando. Y que va creciendo la mesa, porque él está solo en la mesa y luego son tres, y cuando te das cuenta está en una mesa entera, él con todos, y empieza la cosa de las fotos. Y creo que es una forma muy buena de, en poco tiempo, ¿no?, mostrar bastante bien la naturaleza y las intenciones Es que yo creo que esa es como, por eso es un maestro él. O sea, es que el personaje está definido realmente en dos planos y un movimiento de cámara, que es el que os he dicho que él está fumando y viendo, y eso está precedido del contraplano, que es él mira a la chica, ya hay un traveling de cómo cambia y mira a los oficiales, y ahí está todo. Está las mujeres y todo lo que le pierde, y luego el dinero y todo lo que va a buscar. Y cómo lo fino que está y lo bien que está todo es maravilloso. Y también hay las escenas que tienen música, pero es música diegética, que en este caso es por una cabeza de Gardel. Sí. Que bueno, y toda esta primera parte de la película,
que es como intentar montar el imperio de Schindler, ¿no? Como que Sí, empieza... como que está como casi sin llegar a ese nivel de exceso, pero como en cierto sentido como un poco nolaniano, de como esta construcción como en Oppenheimer podemos ver de va reuniendo a personas, va consiguiendo dinero, la música el no para. equipo, ¿no? Así es, sí. Y también se permite otros momentos de humor muy significativos. El momento de cuando busca a la secretaria, que también está resuelto mediante jump cuts de le vas viendo más cercano, según más guapa le parece la secretaria, y la que es más efectiva es la que le tiene completamente asqueado y el tipo está ahí mirando a la luna. Y al final las coge todas, Sí, ¿no? Yo digo desde este momento que siendo el tema de la peli, yo entiendo que el personaje en el que está, o sea, la persona en la que está basado el personaje y todo lo demás, pues o sea, es algo real, ¿no? Que existe y que se sabe documentación de esto. Yo siento que lo que para mí particularmente me hace, me causa un poco de rechazo de la película, ese contraste, ¿no? De imágenes como tan fuertes de algo que es tan oscuro y tan serio y tan importante, con cosas más distendidas, más relajadas, más incluso hasta caricaturescas, ¿no? Sí. A mí me causa un poco de rechazo. Vale. Entonces creo que eso, en juego con cómo termina la peli, que ya llegaremos allí, a mí me saca bastante, ¿no? de la posible intención o lo que me venía transmitiendo la peli desde el principio. Sí. Que la peli abre con la presentación, ¿no? de este personaje, No sé pero si creo que al final deja de ser importante y creo que toma más fuerza lo otro, pero no deja de ser protagonista. Entonces, a mí ese juego de intenciones no me cuaja. Hay que decir que el punto de vista de la película, para hablar de punto de vista, tú cuando ves una película lo puedes ver desde el punto de vista de un personaje y hay un punto de vista fuerte o un punto de vista débil. El punto de vista fuerte es que si tú sigues al personaje, tú ves exactamente lo que ve el personaje o escuchas lo que escucha el personaje. Puede ser débil de que realmente ves al personaje, pero hay algunos momentos, típicas películas de hollywoodienses, de que estás con el protagonista, pero después tienes una escena con el villano solo planificando su plan, ¿no? Pero luego puedes tener el punto de vista del director, es decir, yo estoy viendo una película de Spielberg, estoy viendo una película de M. Night Shyamalan, estoy viendo una película de Hitchcock. El punto de vista es Hitchcock te cuenta la película y te muestra lo que Hitchcock quiere, ¿no? Y Spielberg es muy así. Spielberg te pone el plano que Spielberg quiere y esos, bueno, maravillosos planos de composición, de blocking y todo eso, que eso es muy Spielberg, ¿no? Tú vas a ver una película así. Pero en este caso, en esta película, el punto de vista está dividido en Schindler, Ralph Fiennes, que es Amon Goeth, y varios judíos que están dentro de los campos, ¿no? Que son como pequeños personajes secundarios que realmente te vas dando cuenta de que tienen continuidad dentro de la propia película. Y son como esos tres, ¿no? Como el central, que es Schindler, lo que serían los nazis y lo que serían los judíos, ¿no? Sí. Y claramente hay un punto de vista de Spielberg, es el que quiere intentar contar algo con esto, ¿no? Porque, como hemos dicho, Spielberg es un director muy clásico y se intenta, aparte de ser increíble, él sabe cómo guardar la cámara, que no te des cuenta de que la cámara está ahí, que se está moviendo y demás. Pero esta es la película en la que más se nota que él quiere transmitir algo, un mensaje. Lo que además creo que también es de las pocas películas de Spielberg que salen carteles que te explican cosas, sucesos que sucedieron en la vida real y que hacen que avance la trama. Pero es en esto, lo que dices tú, que me parece muy bien, cómo se nota mucho la diferencia de cómo retrata a cada uno de estos tres, en este caso dos individuos y un colectivo, ¿no? Y quizás es lo que vamos a ir llegando a la diferencia que hay entre cómo muestran a estos y cómo acaban mostrando a los judíos en ciertos momentos de la película. Pues es muy interesante, por ejemplo, la zona de interés de Jonathan Glazer, que lo hemos comentado antes, cómo decide que el punto de vista sea los nazis desde su casa, ¿no? Sí, más todo lo demás está fuera de campo. Muy significativo que la zona de interés basada en una novela de Martin Amis, gran escritor británico que falleció prácticamente a la vez que le estrenó la película en el Festival de Cannes. También es lo singular de la novela es que tiene tres puntos de vista que es muy similar a los de la lista de Schindler, ya que tiene un punto de vista de un oficial nazi que vive el holocausto más o menos desde fuera, con lo que podría ser Schindler,
el líder del campo de concentración de Auschwitz, Amon Goeth, y un judío dentro del campo de concentración, que es pues como que es muy singular cómo van entrecruzando las líneas entre los tres. Sí. Y sin embargo, claro, Gleitzer decide que eliminar completamente la parte del oficial nazi e introducir solamente lo de los judíos en insertos muy concretos cuando pone las citas de Primo Levi. Que para mí es lo más flojo de la zona de interés. Pero hay que tener en cuenta que es que dentro de esa elección de punto de vista es lo que ya te determina toda la película y todo el mensaje que vas a acabar contando. ¿Por dónde queréis proseguir? No sé si hablar... Diciendo lo que has dicho tú para ayudar a proseguir, es que la película se nota mucho cuando empieza que tiene ese tono así, ¿no? Sí. Ese tono, no diría jocoso, pero es como eso de una persona que se está dentro de las circunstancias, es un trepa. El Schindler, y cómo los propios sucesos históricos que suceden en la película es lo que la parte en dos y el tono cambia en un cierto momento. Yo creo que esto es un punto de vista muy personal porque creo que también entendería a alguien que diga que eso permite que la película tal vez se sienta más equilibrada, ¿no? Esa triangulación, Schindler, Goethe y los judíos. A mí me causa un poco de rechazo como esos saltos, ¿no? De tono. Otra persona puede decir que le parece que equilibra bien, ¿no? Y hace que las 3 horas se pasen más fácil. Es mi punto de vista. Sobre todo porque creo que más adelante, cuando conocemos al personaje de Amon Goeth, Ralph Fiennes, se usa un poco para mostrar esa parte más cruda, ¿no? Y adentrarnos más en la crudeza de los campos y cómo fue el desalojo de los barrios de judíos y demás. Pero también sirve como para contrastar con el propio personaje de Schindler y desde mi punto de vista, que tal vez esté equivocado o suene mal, pero como para hacerlo ver menos malo, ¿no? Porque cuando Amon Goeth es un personaje de acción, él actúa por compulsión, por ira, porque es un psicópata, básicamente. Ya ves a Schindler y dices, bueno, es que él no ha hecho nada, ¿no? Entre comillas. Es un personaje que actúa en su beneficio, pero él no jala el gatillo. Entonces tú puedes decir... se aprovecha de la situación. Sí, claro, totalmente, pero desde el segundo uno. Entonces, no me gusta esa sensación que da, que no digo que esté mal, pero a mí no me gusta la sensación que me genera el personaje de Goethe contrastado con el de Schindler. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, porque, y ya da igual que digamos el final o lo que sea, pero es que la película lo que hace es santificar a Schindler, que me refiero, es a lo que hizo este hombre tiene su valor y todo, pero hay incluso da la sensación de que Goethe, que también era basado en una persona real, bueno, que tiene el mismo nombre, ¿no? Sí. Creo que es una persona real, un ser despreciable que tuvimos aquí en este mundo. Parece que está como en contraparte para que no pienses que Schindler es tan malo, ¿no? Dentro de todo esto, porque es que el personaje de Ralph Fiennes es el diablo en la tierra. O sea, no tiene ningún punto en el que digas... Es que es el clásico diablo de traje, ¿no? O sea, sí. Y yo tampoco quiero que se entienda aquí a los espectadores ni nada de que Spielberg tuviese la intención de mostrar que si Goethe era el malo, Schindler era el bueno, porque tampoco, ¿no? O sea, tampoco quiero que se entienda de esa manera, porque para nada. Solo que el contraste de ambas cosas en algún punto puede llegar a dar esa sensación. Y yo no digo que esta escena al final, cuando lo despiden a él, se ha acabado la guerra y es esta reflexión como que él tiene, ¿no? Como ese darse cuenta de que puede haber dado un poco más. Yo no digo que esa escena no sea emocionante, porque sí que puede llegar a ser bastante emocionante, ¿no? Pero creo que cuando te acuerdas del resto de la película, pierde mucha fuerza y al final no sé si eso termine realmente representando lo que quería representar, ¿no? Creo que ahí cuando incluso estás montando la peli, tú puedes llegar a decidir, ¿será que al final esta escena sí vale la pena meterla? Y yo particularmente lo hubiese quitado. Yo... no sé si siendo Spielberg o siendo montador, que vamos, que ellos son unas mentes brillantes, ya, a mí me sobra un poco por la intención de la peli y por lo que representa al final el personaje, ¿no? Pero puede ser una escena emocionante. ¿Tú qué opinas, Juan? Bueno, me parece interesante, así como puntuar brevemente ya una idea que hemos hablado de que a mí yo no veo como completamente mal que los primeros 30-40 minutos de la película tengan como un tono en cierta forma más ligero. Entiendo que es una concesión al espectador, es una forma de que, teniendo en cuenta que le va a acostumbrar a 2 horas siguientes de horror constante, pues como que no sea ya incómoda, que sea un poco
pues sí, luego el impacto queda muy claro, es el momento en que sacan al trabajador manco y le pegan un tiro, que además está narrado muy Spielbergiano, contándote lo que ha pasado después y el cabreo que tiene Spielberg, porque en primer lugar, bueno, se hayan encargado no porque se haya encargado a una persona, sino porque ha perdido dinero inicialmente. Y es interesante el hecho de cómo presentan a Schindler, como hemos dicho, como tanto glamour, transforma con un personaje como muy polifacético, en contraposición con Amon Goeth, que la presentación del plano es él llegando en un coche, los nazis explicándole y un contraplano de él que dices como no hay más misterio, es una figura como completamente siniestra. Y que además sí que a lo largo de la película lo que pueden ser como los puntos como para, en cierta forma, no le busca, o sea, sabe que es un ser humano, que es un ser humano monstruoso. Como que en ciertos momentos de la película como que intenta hacerle entender como que tienen algún tipo de afinidad por Schindler, pues cuando le intenta sacar de la cárcel. Claramente hay una cosa de espejos de lados. Sí, de uno intenta ser como el reflejo oscuro de otro, como Schindler medio intenta encontrar como algo bueno en esta figura y se da cuenta como que es completamente insalvable. Y por eso pues ahí aprovecha y establece las dos diferencias, de que ya lo hace a lo largo de la película en varias secuencias. La contraposición, por ejemplo, la secuencia en la que, muy violenta, en la que pues golpea brutalmente a la chica que tiene trabajadora. Claro, intenta haber trabajado con Schindler y está contraposicionando Schindler en el glamour y corta el montaje el tipo dándole un puñetazo a la chica. Es algo muy, muy impactante y que sí, es en ese sentido es como un trucaje melodramático proveniente como muy hollywoodiense para hacerlo. Respecto a la secuencia final del podría haber hecho más, a mí sí, claro, es profundamente emocionante. Claro, pues es muy difícil como no sentirte muy hundido viéndola. Y entiendo como que en cierta forma, claro, pues es un poco la idea de la tesis de la película, que al final es lo que quiere Spielberg, como que sea como un alegato como profundamente humano de como no queremos que esto vuelva a pasar jamás, y como el impacto que nos ha causado, como que rima mucho con la secuencia en la que cuando están haciendo la lista, pues el personaje de Ben Kingsley dice esta lista es la vida. De tal forma que es como esa es la idea de la película. Sí que me parece significativo el hecho de que tengo algún conocido hablándola que, por ejemplo, los que sí que les sobran es la secuencia final, ya en color. La de ellos, la de que lo hablaremos más adelante. Vale. Esa frase al final que dicen que no salvar a una persona, salvar al mundo. Sí, esa frase me parece muy bonita, o sea, es una frase preciosa y me gusta que la hayan usado, pero no me gusta que tal vez dé la sensación, y esto ya lo hablo otra vez, esto es algo muy personal, como para borrar, ¿no? Lo demás, que no creo que tenga esa intención para nada, pero a veces me puede dejar como ese regustillo, ¿no? Cuando dicen la frase y no me gusta del todo, pero la frase me parece preciosa y siento que el personaje de Goethe se reconoce a sí mismo como un ser violento. Yo creo que él es consciente de eso porque en gran parte de esa conversación que tiene con Schindler, que le dice, tú nunca estás ebrio. O sea, como hay poder ahí, ¿no? La conversación está del poder. Creo que hay ese grado de el reconocer quién es y reconocer cómo es el otro y en parte querer absorber algo de eso, porque es un intento fallido completamente, que es una secuencia horrorosa, muy tensa. Pero sí, me gusta cómo los personajes tienen esa capa, ¿no? De profundidad en pequeños momentos que te permiten realmente... No son personajes para nada planos, a pesar de que tú sabes que Goethe es malo, o sea, es un demonio, pero tiene capas. Y poder explorar eso me parece que es algo muy positivo en la película. Volviendo a Goethe, yo creo, la presentación no recuerdo exactamente cuál es el plano, pero yo creo que hay, para mí, que es la presentación clave del personaje, que no es el primero, que es la del momento francotirador. Y para mí es, o sea, pero a mí lo que me gusta es la barriga de Ralph Fiennes. O sea, para mí ahí el personaje está en eso. Sí, como en esa panza que tiene. Como esa naturalidad tan grotesca que dices de como una persona como tan normal que te parece que en una terraza estaría tomándose una cerveza, lo que está haciendo es disparar a seres humanos. Exactamente. No, pero esta barriga que se va repitiendo y ahí sí que veo una intencionalidad de mostrar el cuerpo de Goethe en contraposición al cuerpo de los demás. No, y que es importante porque cuando él está haciendo un chequeo, que ya sabemos que es alcohólico, el mismo Schindler le dice, oye, que te va a explotar el hígado un día. Es justo cuando le está haciendo el chequeo, de fondo están los de la lista evaluando quién está saludable y quién no. Y juzgándolo a partir de eso, básicamente quién vive y quién muere. Cuando vemos
que él no está para nada bien de salud, pero está disfrutando de unos beneficios de vida increíbles. Que ahí eso es... Bueno, toda la película está repleta de montajes paralelos. O sea, creo que hay 5 o 6 momentos de montaje paralelo. Algunos que me gustan más y otros que me gustan menos. Por ejemplo, a mí el que no me gusta nada es el de cuando él está probando eso del poder y de perdonar a la gente, lo del niño. El niño criado, que no recuerdo, tiene nombre, no recuerdo, y yo volviendo a la ética de la presentación, porque aquí estamos como... Está dramatizando una escena de tal manera y estás estirando el momento de tal manera que estás haciendo sufrir o sea, ya sabemos que Goethe es horrible. Sí, ya que el niño va a morir. Claro, pero claro, la cosa es como el hecho de que lo alargue tanto y que escuches el disparo, no, como que digas que justamente, como que, claro, como el hecho de que se pueda entender como que haces en cierta forma como cobarde, que le hagas como pasar la tensión, pero en el momento de explosión no lo llegue a mostrar, sino que pues diga, pues ahí está el cadáver de esta persona. Sí, pero para mí es más el hecho de eso, de dilatar el tiempo aposta porque quiere buscar esa escena de tensión en un momento en el que es que está muy claro ya lo que va a suceder, me refiero. Es más, vale, pues Amon Goethe lo ha probado y piensa y ya ha dicho que no quiere ser así, ¿no? Pero me parece... No sé, ese sí que me parece reprochable por parte de Spielberg, pero luego, llegando, porque le comentamos muchas cosas, el momento, bueno, yo creo que la escena más famosa, ¿no? De podría haber hecho más, salvar a una persona más, creo yo que es junto a la de la niña. Sí, sí, las secuencias de los guetos y eso es lo más importante. Bueno, sí, y la secuencia de eso, del desalojo es larga, pero esa es la puerta, ¿no? Esa es como la entrada al infierno. Pero prefiero que llegando a esa escena... que yo lloré la otra vez, o sea, la vi hace poco, yo lloré ese momento, pero es que claro, ahí John Williams... ¿Con cuál? Con la de poder salvar a una persona. Es que no, ahí te mete todos los cuchillos que tenía a mano, claro, te los clava. Sube el tema, que es uno de los temas más desgarradores de la historia del cine, y entonces ahí estamos otra vez en la manipulación de Spielberg, pero lo que has dicho antes, es muy melodramático en muchos momentos, y este caso es el más melodramático. Y que Liam Neeson es muy buen actor, y de repente hay un momento de dolor. Eso es innegable. Sí, la postura de la piedad que le hacen... Como que es una imagen como fílmicamente y artísticamente como que ya como espectador como que nos predispone a sentirnos como destrozados y con ganas de pues... Pero yo lo que quiero decir es que Spielberg quiere que llores en ese momento y quiere que te yo me emociono y me da rabia por emocionarme porque estoy viendo estoy sintiendo compasión por un ser despiadado. Entonces como... Eso ya me genera un conflicto. Claro. Pero ¿sabes? Yo, por ejemplo, me gusta a veces cuando hacen eso en las películas, pero en esta no me gusta tanto, ¿sabes? Pero porque cuando en otras cosas te genera preguntas, ¿no? Y cuando tú sales del cine con preguntas, es que lo ha logrado. Pero aquí no te das preguntas, te da respuestas. Sí, muchas gracias, Jesús. Entonces, ese es el problema. Hay que decir, y lo voy a poner abajo, que eso es una cita literal de Terry Gilliam. Tiene una entrevista en la que dice esto. El problema Terry Gilliam, en serio, que joder, yo tengo conflicto con Terry Gilliam. que para él el problema de Schindler es, él decía que tiene un final feliz, se puede debatir realmente eso, pero que la lista de Schindler, al igual que cualquier película de Spielberg, a todo el mundo le encanta ir a ver la película de Spielberg porque las películas de Spielberg siempre son respuestas. Este es el bueno, este es el malo, se consigue, no se consigue, todo eso. Las películas que hemos hablado antes, Come and See, Noche en Niebla, La Zona de Interés, son películas que te lanzan preguntas, y te dejan pensando, reflexionando sobre esto. La lista de Schindler es, qué buena película, me la he comido. Sí, que mal estuvo el Holocausto, no debemos volver a hacerlo, perfecto, los nazis malos, ya está. Sí, o sea, queda muy claro. Pero lo que tú dices es muy Spielberg eso. Sí. Pero yo no me imagino... Y me pasa a mí también en el final de Soldado Ryan, que es muy parecido, el mítico morph a la bandera de Estados Unidos y de madre mía, perdona, sigue. No, que al final me pongo a reflexionar un poco respecto a tantos momentos crudos que tiene la peli, diciendo que está muy bien rodado, siento que hay una intención de mostrar este horror. No sé si quieres que continuemos un poco cronológicamente, porque creo que estamos dando vueltas, pero... Ya, porque luego viene toda la secuencia, ¿no? Ya pasamos, ¿no? Como... la unión de los Avengers, por decirlo de alguna manera, ¿no? La creación de la empresa, quiénes están, ¿no? Sí, cuando se tiran al hombre es cuando ya empieza a Pero ahí ese es el punto de quiebre de lo que tiene por intención al principio el personaje de Ben Kingsley, ¿no? De Stern, creo que es el nombre. Sí. Que nos damos cuenta que él está aprovechándose también para sus intereses el hecho de esta fábrica, necesitamos gente
vemos que él por detrás está metiendo gente para ayudarla, ¿no? Sí. Para salvarla, gente que lo necesita, gente tal. Que me parece increíble cómo hay una sutileza ahí, ¿no? Te lo muestra, te lo está mostrando, te lo está explicando con el montaje y tal, pero siento que es muy sutil porque el centro de la película en ese momento realmente es Schindler y su fábrica. Sí. Esto va pasando un poco, entre comillas, por debajo, me gusta eso, y nos damos cuenta ya al punto de quiebre de se le acabó el jueguecito cuando entra que también fue una mala decisión, ¿no? El manco. ¿Dices? Sí, exactamente. Sí. De permitir que eso se diera porque era ponerse un poco en evidencia. Dices tú que tienes una persona que le falta un brazo trabajando aquí en una fábrica. O sea, ¿cómo justifico yo esto, no? Todo ese momento me parece muy bueno hasta que llega el punto en el que lo ejecutan. Es que es horrible. O sea, todo eso es horrible, pero... A mí no me gusta el plano de la cara del hombre con la sangre. No entiendo la necesidad de ese plano. Ya. Sí, sí. ¿Sabes? Que la toma de cuando están todos con las palas, carbando tal, que se ve que todo, o la mayoría están viendo qué está pasando, que es cuando le disparan y cae ese punto de vista más de la perspectiva de ellos, ¿no? Y sentir ese miedo de que podría ser yo. Sí, el siguiente. Esa está muy buena. Ya luego eso que tú dices, puede son las decisiones que... Sí. Por eso es más melodramático, es más, mira cómo cae la sangre. Porque además es un travel, o sea, no un traveling, perdón, es un paneo de cómo se ve el chorro de sangre y baja la cámara, ¿sabes? O sea, no entiendo eso. O sea, que me refiero, o sea, porque estamos metiéndonos con muchas cosas, pero no es, o sea, no es malo, o sea, no estamos diciendo que no se pueda rodar esto de tal manera. La cuestión es lo que Spielberg quiere conseguir y cuál es el tono de la película. Y tú puedes ver cualquier película gore, chorra de serie B y tú puedes tener ese plano y no hay ningún problema, nada reprochable en hacer eso. Mientras más mejor. Sí, claro, o sea, la violencia como recreación, ¿no? Esta cosa que tiene Tarantino también, ¿no? Claro. Pero aquí la violencia es cruda porque quiere que sea cruda, pero no es una crudeza Haneke que tú has hablado antes, que quiere que sientas realmente te sientas incómodo con eso que estás viendo. Es que yo creo que hace cosas muy bien y luego hace cosas que dañan eso que siento yo que estaba muy bien. Pero es que yo que sé, es que hay muchas secuencias que son súper crudas, que están muy bien. Es que hay varias ejecuciones en la película, de varias. Cuando luego ejecutan a la arquitecta esta... Usted se va a mencionar que me encanta porque cuando le pregunta, ¿tú eres ingeniero? Así, estudié en la Universidad de Milán. Nada más esa frase que creo que se deja pasar un poco en el resto de la película respecto a los judíos, que eran considerados un número, ¿no? Eran, incluso Goethe en algún momento dice, bueno, tú no eres una persona propiamente dicha, ¿no? Cuando se lo dice a Helen. Eran números, no eran personas. Y cuando dice, sí, estoy en la Universidad de Milán, le da una profundidad al personaje que literalmente tiene 3 líneas solo en la película, que tú dices, es que tuvo una vida. O sea, fue una niña que creció, estudió, fue a la universidad, se enamoró, tenía familia, tal, y aquí simplemente la ejecutas porque tiene razón, ¿no? Sí. Nada más esa frase, me parece que algo tan bien logrado a nivel de guión, a nivel de puesta en escena, a nivel de decisiones en muchos aspectos, que es tan poderoso, que con poco te da mucho, y luego pues esto, tiene estos otros momentos en los que hace que eso ya quede como en una especie de segundo plano, porque te quedas con la sangre sobre la nieve, tiene esas cosas. Sí, o sea, a ver, que está... O sea, hay una fina línea, porque lo has comentado tú. O sea, está tan bien narrado, al fin y al cabo, porque al final esta historia es una historia súper bien narrada, escrita, cómo está dirigida, todo, que eso, que aunque hablemos de todas estas cosas... Es un película. Está muy bien en otros momentos. Y claro, o sea, reflexionando, cuando ejecutan a esta arquitecta, pues... Ese plano es un teleobjetivo cuando todo esto, no sé exactamente, no sabría decirte dentro de la ética de la presentación si está bien o está mal. Hay otro momento, también famosísimo, cuando se le encasquilla el arma. Sí. Ese momento, hay un momento en concreto de esa subescena en el que sí que se mete dentro de todo y está en primer término el hombre hablando de esto de he fallado porque estamos recalibrando y por eso está vacío, y está en primer término, es cierto que está desenfocado, muy importante, está desenfocado el hombre, y está en primer término... Y luego se va acercando, y es un plano como hiper estilizado, como muy... Sí. Como muy roto, sí. Pues lo que hemos dicho, quizá esta secuencia sería el de la sangre y el manco, sería algo así, el traveling capó
más de la película. Puede ser. Más o menos, pero luego como tiene otras secuencias, como también resultas, hombre, las secuencias de los francotiradores, pues que lo que hemos dicho que se ve de cuando hay una persona que se ha parado y le disparan, las personas alrededor se ponen a trabajar rapidísimo. Ahí está la idea que tiene la película y que bueno, que ya supongo que lo mencionamos más adelante, claro, que Michael Haneke ya ha dicho en varias ocasiones que no es fan de la lista de Schindler y que no le gusta porque considera que no considera ético hacer suspense sobre eventos reales que han ocurrido y cosas que han pasado, especialmente con el tema de los campos. Bueno, también es cierto que él, pues el propio Haneke, también ha hecho un cine que ha hablado del nazismo, pero claro, a su manera mucho más sutil, como es en la cinta blanca, que es la exégesis del fascismo. Increíble. Sí. Pero sí, o sea, es verdad. Por ejemplo, la secuencia de francotirador, yo no tengo nada que reprocharle porque ahí sí que es verdad que es todo crudeza. O sea, y es todo, es una salvajada, esto es un... Y estás desde el punto de vista de Goethe, creo que casi siempre, creo que no baja abajo. Exactamente. Entonces creo que ahí se mantiene un poco lo poderoso, ¿no? de la intención de mostrar esto de esta manera. Igual que la secuencia de... Cuando bajan a todas las mujeres, el tren este que se fue, fue un error, ¿no? ¿A dónde iba el tren? Las bajan a esto que es la cámara. Ahí creo que hay una intención muy seria de cruda de mostrar realmente la desesperación, ¿no? Yo creo que para mí esa es la más polémica. La más polémica, la más reprochable, creo yo. ¿Sabes? Para mí. ¿En qué sentido? Lo que hemos hablado. Porque es que no sé si lo hemos dejado claro antes, pero también la ética de la representación, sobre todo en términos del Holocausto y lo que hablaban Jacques Rivette y varios de los críticos de Callers y todo en su momento, era de que siendo el acto más horrible que ha existido en la humanidad, ¿no? Esta cosa de hacer un genocidio, que es cómo representarlo, porque representarlo en sí, dramatizarlo, hacerlo, ¿no? Es decir, vamos a hacer en película exactamente esto, vamos a masacrar a no sé cuántas personas. Volviendo a Kamansi, por ejemplo, ¿no? El momento de la iglesia, que es el más duro. No se ve en ningún momento eso, se busca que de tal manera eludirlo, pero a su vez buscar el fuera de campo. Yo lo que ha comentado Juan. Cuando llega el momento de la ducha, que para mí además narrativamente creo que es el que menos funciona de toda la película, me parece como muy pegote, como que de repente pasa esto, ¿no? Y es porque quiero que llegue el momento en el que suframos, que quiero mostrar esto, y es el momento más dramático, más estilizado de todo, y es lo que hemos hablado, es hacer sufrir, en este caso los personajes y a los espectadores, estas cosas que sufrieron ellos para después quitártelo todo, ¿no? Es como de repente darle esperanza a estos... Es que a eso iba. A mí me parece que está muy bien todo hasta a ese punto, ¿no? Se apagan las luces, gritos, ya está, ahí está lo que es, ¿no? El horror y lo que representa y lo horrible que es. Cuando encienden las luces y en vez de gas es agua, ahí ya digo, esto es Spielberg. Y que tengas una excusa de no, es que el tren se fue solo porque te quiero mostrar esto, pero luego no pasa nada, luego nos devolvemos y seguimos con lo que... Pero es una horquilla, ¿no? En la historia que me sobra. Sí, a mí también. Porque a mí me parece perfecto que me quieras mostrar esto, pero si me vas a mostrar esto, muéstrame esto. No que termine de otra forma porque es raro. Pero es que luego que hace Spielberg, salen de esta escena... Y ellos ven a otros que sí que están entrando. La secuencia de cómo mueve la cámara y les va entrando y sube la cámara y ahí está el gas y dices, ahí está todo. Sí. Ahí sí está, claro. Ese momentito sí está muy bien, pero es que todo esto ya te deja una sensación de ese momento. Exacto. La ducha. Es como cuando montan, por primera vez que vemos que están montando gente en uno de los trenes, que están marcando las maletas, marcan bien sus maletas, las listas y tal, y luego de ahí pasamos a que esas maletas se las llevan y están haciendo la separación por montones, ¿no? Cristales, zapatos, los maletas. Que es lo que hace que la persona se quede... O sea, eso a mí me parece una genialidad, porque ya te está mostrando esto y ves que la esperanza de la gente es genuina porque dicen, bueno, vamos a trabajar, ¿no? Al tren tal y realmente van a morir. Aquí es, entre comillas, podría verse igual, pero es totalmente diferente. Sí, totalmente. Entonces, ahí ese juego puede chocar. Y por eso, a ver, no sé si esto pasa en la novela o pasó en la vida real, no lo sé, pero yo como película lo siento que es un poco pegote de cierto momento, porque parece que todo va a seguir y de repente parece que Spielberg quería mostrar Auschwitz, ¿no? Me da esa sensación a mí. Sí, como quiere que sea como la película en cierta forma definitiva del Holocausto, como que tiene que mostrarlo todo. Tiene que mostrar la época en los guetos, la desaparición en los guetos, las ejecuciones que se hacían en los campos, los trabajos, y también, pues, como parece que no está dando lugar, pues
tiene que mostrar las cámaras de gas. O sea, como que tenga que ser todo, aunque incluso si negativamente como que medio no tenga mucho sentido, porque ya a partir de este momento, que es como el más intenso a nivel dramático, también como el más en cierta forma falso, como el más evidente, ya solo hay otro momento en que digas, en que estés como espectador, como desarmado, de dices que va a volver a pasar, que es cuando separan a las niñas, que durante muy poco tiempo, y ya luego la última media hora, 20 minutos que quedan, ya sí que como que ya te ha tranquilizado, dicho, como ya lo has pasado muy mal, ahora relájate, que lo que viene va a ser triste, pero no te vamos a ver como tanta crueldad como la que has tenido que experimentar. Sí, totalmente. Luego, volviendo, que lo hemos comentado antes, hemos pasado lo del reconocimiento médico, que es increíble. O sea, de esa parte también está muy bien. Cuando los hacen, creo que tú lo has visto, la de, no es de Pollack, no, la de disparan a los caballos, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Lanzad malditos lanzad. Danzar, que también están todo el rato haciendo así. Que lo que les hacen es como que corran para ver la salud que tienen, ¿no? Y así los eligen, que es pues también otra vez ganado, ¿no? Porque muchas veces están retratados como ganado, que me parece increíble, como cosas que no pensarías al principio cuando están sacándolos del barrio, que cogen las joyas, las meten en pan y se las comen, que esos retratos de pequeñas cosas, ¿no? Que la gente hizo para pensar en el futuro, sobrevivir en el momento. Allí cuando se pinchan el dedo para sacarse un poquito de sangre y parecer más, o sea, yo digo, esto, o sea, aquí hay cosas como tiene muy más buenas. Fuerza eso, para mí tiene más fuerza eso que lo de la cámara. Por ejemplo, sí. También cinematográfica pura. A nivel visual, creo que quizá lo más impactante de esa secuencia es posiblemente el momento de cómo llevan a los niños a los campos. Pero además no emplea música diegética, como que algo que no se había visto a lo largo de la película. Pone una nana, montan a los niños en sus camiones, felicidad absoluta frente al horror absoluto de sus padres y todos yendo hacia la... Ahí eso creo que es perfectamente la violencia emocional, pero que solamente lo estás mostrando, ¿no? Creo que de los momentos de toda la película ese es el que más se siente, e incluso hasta documental, ¿no? Del horror de ves la felicidad de los niños que no tienen ni puta idea de nada. Y los padres que... o sea, yo me imaginé en ese momento y yo digo, es que es para perder la cordura. Sí. Y totalmente. Y por eso decimos que es que tiene momentazos también, que son increíbles. Y luego de ahí también otro momentazo que es cuando los niños se esconden y cómo se esconden, ¿no? Los agujeros, el plano del niño. Seguimos, entonces, de seguir a este niño buscando de esconderse, increíble. Claro, pero por eso, ahí no está haciendo otra vez la dilatación de... Imagínate que hace esa escena, pero esa escena es los nazis buscando a los niños. Eso sea totalmente diferente. Claro. O sea, como que los están buscando, o sea, está el niño y ahí es el punto de vista del niño buscando todo esto. Hubiese sido mucho más complicado si hubiese un plano contraplano de nazis entrando, niño, a ver si le cogen como un suspense hitchcockiano. Ahí no hubiese sido el momento. Pero ahí es entender que en ese momento en particular tú no necesitas a los nazis. El horror ya está en el aire, ya está palpable. Porque el niño lo transmite, ¿no? Está huyendo por algo, ¿no? Necesitas mostrar ese algo. Creo que pasa mucho en el cine de horror, ¿no? Que mantienes la expectación y la tensión y el horror hasta que te muestran al monstruo, ¿no? A la criatura o tal. Aquí es que no lo necesitas. Y creo que en ese momento puntual se entiende eso. Mucho. Pero en ese momento puntual como que no lo necesitas, ya existe, ¿no? Esa sensación ya está y solo tienes que mostrarlo a través de la víctima o de las víctimas, porque también hay una cosa de... Es como lo típico de Titanic, ¿no? Los dos cabían en la puerta. Digo, los niños también tienen mucho miedo, incluso los que están ya escondidos y dicen, oye, es que aquí la liamos, ¿no? Si te quedas aquí, entonces, no sé, me parece muy bueno ese momento. Sí, no, totalmente. Y ese momento de los coches, de los niños, me recordaba un poco también por cómo está rodado y tal, al momento de la Condición Humana 1, cuando abren, porque también al final estamos también hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando abren el tren y salen todos, ahí también hay que hacer también como una mezcla de tonos y de todo, o sea, es increíble. Volviendo, porque no hemos hablado mucho de lo de los guetos y todo eso, y cuando entran a limpiarlo. Si hay una cosa que me da rabia de esto que hemos hablado, de los puntos de vista de
del punto de vista de Schindler, de Ammon y de los judíos. Los judíos casi siempre están en esa... Si los muestra es para dramatizar, claro, sí. para la agonía. Entonces, que yo puedo entender que son las personas que más sufrieron en todo esto, pero es cómo utiliza ese recurso, ¿no? Es cierto que sí que tiene... hay un momento que hay una ceremonia que es una boda, ¿no? Sí, entre el personaje joven que es escondido varias veces. Pero lo pone en contraste por cuando le está pegando la paliza a Helen otra vez. En este caso no es estirar, pero sí que jugando al montaje paralelo de esto. Sí, igual al principio cuando los están desalojando, que vemos como esta gente que pues tenía su buena casa, ¿no? Vivían bien, los meten en un cuartucho con otras 12 personas y siempre dicen, es que puede ser peor que esto. Y nosotros como espectadores ya sabemos que puede ser 400.000 veces peor. Sí, a lo largo de la línea el marido dice lo peor ya ha pasado y va a pasar cosas mucho peores. Que se repite, sí. También son estas cosas que son muy hollywoodienses, de que muchas veces explican a través de diálogos... Un poco como la intención de la película o de los personajes, pues si el espectador pues va un poco perdido. Exactamente, sí. Pero lo que pasa es que cuando ya han pasado casi 50 años, o sea, desde el suceso, son cosas, o sea, es historia universal, ¿no? Todos conocemos. No se hace necesario que me expliques. Más bien, si me quieres contar algo, cuéntamelo de una perspectiva diferente. Yo creo que por eso el punto de vista de ver yo creo que el tono es importante. No me hace falta que me introduzcas de una forma jocosa para que las 3 horas se me pasen más rápido, sino que si me puedes contar en 2 horas, pero con un tono tal, te ahorras esto y yo quedo más conforme, ¿no? No tengo estos conflictos. De ahí la brillantez de la zona de interés. Sí. Que es consciente que tú sabes todo y por eso está siempre en el fondo sonoro o en el fondo del plano, constantemente. Pero yo creo que es Spielberg, o sea, tampoco le puedes decir a una persona que haga cosas de una forma que no son las que le salen naturalmente, ¿sabes? Tú dices, a Spielberg le gusta el drama, le gusta que te emociones, le gusta que te entretengas, le gusta que al final te caiga una lagrimita, música de John Williams a tope y tiene su valor también. Por algo la lista de Schindler. Sí, siendo una superproducción de varios millones de dólares, lista a un gran público, pues se rige por los códigos hollywoodienses, que pueden ser más o menos éticos, pero pues hay que entender que esta forma en la que actúa, pues claro, es como pues pedirle a las audiencias que fuese una película divertida, entre comillas, que no es lo que se debería. Igual que pues a la lista de Schindler, pues a lo mejor tampoco se le debe de, como no pedir, pero sin que no por ello significa que digamos que todo está perfectamente representado. Por eso estamos hablando de las cosas que son más cuestionables a nivel ético. Y luego, bueno, que todavía respecto al tema de la banda sonora, como siempre, pues John Williams, autor de leitmotivs, repite a lo largo de la película el tema principal, que más claro es algo que creo que cuando llegamos ya a la secuencia del podría haber hecho más impacta, porque como que ya lo tienes conocido y es la versión como más dramática en la que suena, porque hay varios momentos como hiper precioso en el que, por ejemplo, cuando esta chica joven convence a Schindler de que mete a sus padres, suena una versión, pero claro, como mucho más mínima. Como que claro, lo vas haciendo como más tuyo. En algunos momentos creo que en la boda o parecido suena también el tema. Y luego cuando suena es como intenso y de nuevo como algo que siempre mola de Williams es cuando emplea las voces y los coros. Claro, la secuencia más significativa es cuando es el incendio y la destrucción del gueto, que es una música pues que te abruma completamente y te deja sobrecogido. Claro. Algo que me parece muy brillante, o sea, como muy bueno, es que cuando mucho antes del momento de la cámara de gas, que al final no es de gas, es este personaje, el de Mila, creo que es, que ha escuchado del otro. Me gusta que nosotros, va de la mano con lo que mencionaba antes, ¿no? Nosotros como espectadores ya sabemos. O sea, si nosotros hubiésemos visto que ella se entra en la cámara, nosotros ya sabemos qué es. Pero ellos lo saben por eso que ya escucharon. Entonces, nosotros como espectadores nos transmite esa sensación de que ellos ya lo saben y por eso ese momento, hasta ese punto, es tan dramático para los personajes y por eso es como que se hace más poderoso. Me gusta la conexión que hace porque al final es una cosa, ¿no? A veces de sobreexplicación, pero justo en ese momento me gusta esa intención de que la explicación no es para nosotros. Ya lo sabemos, es para ellos, ¿no? Y para que luego ese momento se vaya haciendo cada vez más palpable ese terror, ¿no? En los personajes. Claro, y que al final también como que te dejan claro de que también como espectadores cuando están en los barracones y reciben esta noticia
tampoco saben exactamente cómo funciona, como que algunos de cierta forma intentan pues mirar atrás, de pensar no nos están tratando de forma tan terrible. Por eso como es tan intensa la secuencia de luchas, porque claro, es como el momento de la autorrealización de nos han llevado a un matadero y están a punto de accionar esto y a ver qué pasa, que por eso, claro, como funciona como también el momento y pues, están también tan manipulador. Claro. O bueno, también es que previo a eso hay un momento que creo que es cámara lenta de un niño haciendo así. Sí, que de hecho lo repite luego el plano de que es algo muy poco habitual en Spielberg, como el tener que decir al espectador que ha pasado esto, o la niña diciendo adiós judíos, judíos. Pero bueno, es un poco, supongo, me imagino que estará basado en testimonios de la época, así que lo habrá incluido ahí por algún motivo. Sí. No, pero, o sea, eso, no sé, ¿por dónde queréis continuar? Bueno, a ver, siguiendo por lo de la banda sonora, que le habíamos comentado justo, que, a ver, lo reprochable, dentro de que es una banda sonora increíble, ¿vale? O sea, es merecidísima ganadora del Oscar. Sí, o sea, de hecho, lo viendo, hay un canal que no lo he comentado nunca en ningún esto, pero lo gasto mucho para análisis de bandas sonoras, que se llama Mundo BSO, que tiene tanto en castellano como en inglés. Tiene una base de datos en internet, os paso esto porque es súper interesante y si os gusta gente que sabe mucho de música y tiene un montón de análisis de muchísimas películas, lo paso ahí, hablan ahí de que yo no lo sabía, que tiene mucha importancia que sea el tema hecho en violín, porque el violín es el instrumento nacional judío. Entonces, como que tiene muchas cosas pensadas de John Williams y todo, que tienen mucho sentido de cómo hacerlo. Pero lo dicho, del uso de la música en las películas, que tú lo comentabas antes que no te gustaba cuando no ponía. Claro, pero también entiendo porque, claro, yo por ese sentido soy como un mitómano y pues soy un gran admirador de la banda sonora en el cine o el trabajo musical. Claro, pues hay un punto medio entre no querer utilizar la música y, por ejemplo, utilizar fondos diegéticos, que las personas como más en contra de la banda sonora lo suelen utilizar, la banda sonora en el sentido musical, porque claro, la banda sonora es toda la banda sonora de sonido. Y tampoco es poder emplear la música de forma, por ejemplo, el extremo que me parece de eso sería La Sociedad de la Nieve y Bayona con la musiquita entrándote, vale, aquí ahora tienes que llorar, aquí ahora te tienes que emocionar, saber buscar el punto medio, que creo en general Spielberg logra manejarse por ahí, aunque pues tiende más a ser, bueno, más que tiende a acercarse, Bayona es un mal Spielberg, más que Spielberg un buen Bayona. Exactamente, sí. No, pero he dicho que la música es el mayor elemento de manipulación que existe en el cine. Y, por ejemplo, que lo hemos comentado antes, Haneke no mete música diegética. Por si acaso alguien no lo sabe, diegesis es que pertenece a la narración, es decir, que el personaje está escuchando una canción, por lo tanto nosotros escuchamos esa canción. Esta diegética es banda sonora original compuesta para esto de John Williams. O a lo mejor incluso puede ser no original, pero los personajes no la están escuchando. Pues bueno, incluso ocasiones a veces puedes ver a la vez de que empiece en el plano y luego y se expanda. Por ejemplo, Wong Kar-wai lo hace mucho. Bueno, sin ir más lejos, hice un análisis para la universidad de Baby Driver, cómo influía la música, si se podía considerar musical o no, qué tanto era diegética y qué tanto extra diegética, y Edgar Wright juega muchísimo con la música y se presta mucho para ese debate. Pero lo comentado, siempre en el momento clímax, en la mayoría de las películas que vamos a ver... A John Williams... Sí, pero es que estamos hablando de Señor de los Anillos. Señor de los Anillos, Howard Shore hace eso constantemente. Claro, es un apogeo de... Claro, pero al final es un tipo diferente de película, historia, sí. Es una épica. Lawrence de Arabia también tiene el increíble banda sonora de Star Wars. Son ultra épicas. Claro. También porque al final la banda sonora te ayuda a transmitir quizás unos sentimientos que la imagen a veces no te puede llegar o potenciarlos, que es lo que puede ser más reprochable de una película, y por eso mucha gente también se mete en el momento de Liam Neeson final, porque te sube ahí la banda sonora lo máximo posible porque quiere que llores. Hecho la comparativa, ¿no? Reproducir la escena tal cual y luego la misma sin la música, ¿no? Solo tal. Claro. Y medir un poco, ¿no? O poniendo otra música que también, como puede, lo típico de varias secuencias, que lo quitas y, por ejemplo, pones alguna secuencia así, o terror, y dices eso es otra cosa completamente diferente. Sí. O, por ejemplo, es que recordando, porque quiero hacer ahora quiero ligar, recordando el momento de Come and See, de cuando queman esto, no hay nada de música, de nada. Bueno, en Come and See creo que no hay música, creo al que final, claro, la lacrimosa de Mozart. Bueno, sí, pero para acabar, sí, está la lacrimosa.
y el sentimiento de crudeza de por sí de las imágenes, porque al final lo que estás ahí como director, estás decidiendo que lo que tiene valor es la imagen y no realmente la música que le puedas y añadir. el diseño de sonido, porque más allá de la música, el diseño de sonido lo es todo. Ahí en Comanche tienes el crepitar de la iglesia, el disparo, los coches, los aviones de como perros. buitres rondando. Claro. Entonces ahí es que cada pisada, cada cosa te puede influir muchísimo más que meter 3 violines, ¿no? Claro. Y ahí, aprovechando la iglesia de Kamansí, podemos ir a la cremación de esto, que de hecho hay un plano muy Kamansí, creo yo, que es cuando el nazi loco empieza a dispararles y suena la música tan intensamente. Es que parece casi Klaus Kinski, el actor, me daba un aire de, como completamente solo ese plano Sí. es horrendo. O sea, es una representación, que podría ser lo que tú dices, de cómo así la representación de la maldad pura, ¿no? Ya de la irracionalidad de todo. Totalmente, que además, es que es la propia escena en sí es como muy aberrante porque no los han matado ellos, están desenterrando fosas comunes y quemándolos, o sea, es como, o sea, ya... Literalmente lo están rematando a esa gente, o sea, terrible. Sí, que es la segunda vez que vemos a la niña con el abrigo rojo. Claro, que de nuevo pues rompe otra vez un poco más a Schindler. Exactamente, o sea, es una herramienta total para el arco interior de él, totalmente, que ahí otra vez es manipulación emocional. Lo es, pero como funciona tan bien... Yo siento que le faltó fue una especie de continuidad, ¿no? Al recurso, para que se capte mejor. También siento que ya ha sido una iconicidad tan grande. Hay que decir que justo que está Juan es que es una coincidencia total, que ya lo comentamos. En High and Low ya está ese momento de blanco y negro y sucede algo en color. Es verdad. Que es cuando se enteran el humillo y los personajes. Es verdad. En High and Low Spielberg coge de ahí seguramente. Sí, además que es el mismo tono de rosa. Claro, ahí tiene otro sentido porque ahí en ese sentido es como la pista. No es tanto la esperanza como aquí, pero claro, ahí está la idea estética. Allí es meramente narrativo. Sí. Ahí es para que tú entiendas algo. Claramente Spielberg bebe de Kurosawa a la hora de dirigir muchísimo cómo mueve la cámara. Sí, la idea como de Kurosawa del constante movimiento, como que siempre hay algo de interés en el plano. Sí. Pero que me es muy curioso. Pero sí, lo que dices tú es que tú piensas... Yo supongo que está justificado con eso. Cuando si vemos a la niña pero no está pintada, yo creo que está justificado por lo que tú decías, ¿no? Si la vemos pintada es por Schindler, porque es su punto de vista, ¿no? Porque cuando ella se esconde... Claro, pero él primero se va, creo que él primero se va y luego la vemos entrar a ella al edificio. Sí. Creo. Entonces ahí ya hay una cosa de que te hace dudar un poco, ¿no? De la continuidad del recurso, de la intención de Spielberg al decidir esto. Pero sí puede ser, o sea, es que si al final, por ejemplo, muestras a la niña con el abrigo rojo, que está viva, está huyendo, ¿no? Hay algo de esperanza. Cuando la muestras ya muerta, claro, es que si va a la carreta y no tiene el abrigo rojo, pues no te das cuenta que es ella, puede ser un cuerpo más. Sí. Entonces, eso me hace seguir preguntándome, ¿por qué sí, por qué no, por qué? ¿Tú qué piensas, Juan? Sí, claro, al final lo que podemos decir es como que a lo mejor que el rigor que tiene Spielberg para retratarle Rosa puede que no sea suficiente en ese sentido. Es como tan difícil y claro, sabe que tiene un juego muy impactante y que causa en el espectador, aunque a lo mejor luego, pues claro, como en una lectura como más profunda, a veces te preguntas como de eso, de hasta qué punto de lo hace conscientemente, es como Schindler consciente y estamos viéndolo a través de los ojos de Schindler, o es más un recurso propio que Spielberg suelta como global. Porque yo creo que incluso todos los momentos con los niños que hay en la película son 3000 veces más poderosos que lo que representa esta niña solo con el abrigo rojo. Sí. El niño la letrina, perdón, es más poderoso para eso, los niños en los camiones, ya simplemente cuando muestran que están separando a los niños de los padres, o sea, si haces un poco más de foco en los niños en general, ¿no? Y la cosa de la inocencia, que eso no se ve mucho en la película realmente, ¿no? Como esa visión del niño de no entender realmente qué pasa, ese paso de lo que puede ser la inocencia de la niñez a un crecimiento prematuro, ¿no? De lo crudo que puede ser el mundo. Que hay un vistazo de eso al principio, cuando vemos a este niño que tiene un silbato, va bajando la madre de Danka, creo que se llama la niña, y le dice, se reconocen, y él les echa una mano y ella le dice,
Sí, como ya no es un niño, ya es un adulto completo y le da como un beso de agradecimiento. Ahí en vistazo a eso, pero ya no volvemos a ver más de esos vistazos que creo que hubiesen sido mucho más fuertes, ¿no? De esta visión infantil o ingenua, ¿no? De todo lo que está pasando. Que de todo eso va como en sí, vamos. Como si se centra en eso, pero aquí creo que más que enfocarse en si el abrigo lo muestra color o no, esto hubiese sido mucho más poderoso, ¿no? Interesante. Es cierto que yo creo que también busca ahí una iconicidad de Spielberg, ¿no? Sí. Sí, vamos, todo el mundo se acuerda de la niña con el abrigo rojo. Claro, es la imagen de la película. Sí. El cabrón dijo, yo quiero que todos se acuerden de mi película. Sí. Y lo grande que tiene él es que es capaz de conseguir eso, ¿no? O sea, Lo logró, el hijo de puta lo logró. porque además es una cosa, por ejemplo, que le achaca mucho a Tarantino, que él está en toda imagen que crea Tarantino busca la iconicidad en todo lo que busca, ¿no? Y de hecho a Tarantino también le sale, pero si tú como director lo buscas y no te sale un truño, ¿eh? Claro. Es muy complejo y que de verdad te salga bien. Sí. No sé, a mí me parece que eso, la película es en general eso, y creo que por eso tiene la recepción que ha tenido, ¿no? Es una película que cualquier persona puede ver, creo yo. Mayor de edad, claramente. Por supuesto. Pero sí es muy accesible. Lástima, la accesibilidad no está en plataformas. Pero sí creo que es Spielberg. La película tiene toda la esencia de Spielberg, ¿no? Sus intenciones, su modo de trabajar, lo que quiere contar, la forma en que lo hace. Está Spielberg en cada escena, o sea, se nota de su cine de antes y en el que vino después. Sí. ¿Juan? De lo que hemos comentado. Claro, pues un poco de sacando a colación, bueno, no sé si queremos hablar todavía ya de la secuencia final o no, Sí, lo vamos a ver. y el color. Sí. Claro, de que ahí me parece, claro, es muy signativo porque más hay algo que me choca mucho de esa secuencia final, que como el blanco y negro se queda como tan estilizado, como que en cierta forma le da como una película como una sensación de atemporalidad, como muy potente. Y dices como esta película podría tener como 30 años, como podría tener 15. Pero como que cuando volvemos al color, como que es mucho más mundano. Y como que te sorprende y dices, es verdad que estoy viendo una película de los años 90. Sí. Como muy impactante. Y hay algunas personas que, tengo mis conocidos que consideran que esa escena sobra, como que de cierta forma con la escena de él podría haber hecho más, como que ya queda cerrada la historia. Pero a mí me parece que no está mal implementada, la verdad. Además de que, claro, teniendo en cuenta que viene antes con la idea de la eterna marcha del pueblo judío, creo que Spielberg como logra bien colocar esto sin que tampoco, además, claro, como a día de hoy, por ejemplo, que tiene la zona de interés, como que que logra hacer es que sea un momento bonito y tú como espectador no digas, pero si esta gente está en Israel y como esta película, claro, como no dices en ningún momento que la película tenga una idea de decir vamos a justificar lo que ha pasado después, que es luego por lo que la zona de interés también le buchearon tanto a Glazer, porque es una película que, claro, que habla del pasado, pero está mirando claramente al presente. Sí. Totalmente. Es cierto, yo creo que incluso la escena final está rodada con otra cámara. Sí, hay como un como que casi medio documental y lo como intentan, que, ¿no? Claro, sí. Lo intentan. Porque, bueno, salen los actores que han interpretado y sus supervivientes. Pero ahora, quien deja la flor al final y lo muestran desde lejos es Liam Neeson, y eso a mí me choca tanto de él mismo viéndose en la tumba, no sé, es rarísimo. Es muy inusual, desde luego, sí, verle como con traje tan sobrio en la secuencia. A mí me parece disonante. Yo creo que estoy de acuerdo en que toda esa escena sobra. Entiendo que tengas una intención, ¿no? Es homenaje, ¿no? Sí, de honrar, ¿no? De recordar de esta manera los sobrevivientes, el mensaje al final de decir, bueno, hay como 6.000, ¿no? Descendientes de él de la lista de Schindler, tal. Vale, pero se me hace un poco larga. Yo creo que incluso si muestras algo como más conciso, ¿no? Se entiende, lo homenajeas, pero es que ya tienes 3 horas y media de, entre comillas, homenajeando, ¿no? Todo lo que pasó a las víctimas y tal. Me sobra un poco, sobre todo porque es que visualmente a mí me parece que se ve feo. Claro, o sea, yo no diría, sí, es como menos interesante. Sí, porque la peli, a pesar de lo cruda que es, estilísticamente está muy marcada, ¿no? Y tiene escenas y momentos como muy bonitos visualmente, a pesar de que sean crudos. Y aquí es que no se ve bien, creo yo. Sobre todo creo que es el contraste. El contraste es lo que hace que se vea de esa manera. A mí me sobra. Sí, o sea, yo puedo entender que a la gente le sobre. Sí, no sé, yo simplemente decir que en la época se le criticó también a Spielberg porque en todos sus años de carrera no había abrazado su lado judío
Y Claro, ahora que hasta aquí. quería pues, ser aclamado por la crítica y todo eso, es cuando ahora no, ahora yo soy judío. Sí, es muy importante tal. para mí. Claro. Y luego, lo bueno que, claro, luego pocos años después hizo pues su otra segunda gran obra seria, como es Múnich, que Sí. bueno, que por esa película le llevan Increíble. muchos palos por cómo retrata al Mossad y lo que apunta en el tercer acto, que es bastante demoledor y que por eso no te deja duda de que en la lista de Schindler es una alabanza de la historia del pueblo judío, pero con todas las justificaciones de lo que hizo después. Exactamente, sí, sí. Múnich increíble, si alguien no lo ha visto. De las modernas, junto a Fabelmans, yo creo que es Sí, la del mejor. serio, desde luego. Sí, sí, sí. Brutal, Múnich. ¿Tú lo has visto? No. ¿No? Además, esa sí que es de trabajo de puesta en escena. De una elegancia en las formas, Esa sí que los es una planos y los locura. juegos de espejos que parece un Brian De Palma en ocasiones. Sí, sí, sí. No, esa cosa que tiene Spielberg, que aquí no hay tanto, aunque hay algunos momentos que Sí. es él no puede evitarlo. No puedo evitarlo, personajes viéndose como a través de un reflejo, Sí, sí. como buscar soluciones ingeniosas de generar planos y contraplanos. Sí, sí, o estas tomas largas que también hablamos de Peter Jackson, de primer término, cómo mueve la cámara, el personaje se mueve, es una locura increíble. Nada, quería decir que se me había dado antes del vaciado del gueto. Primero, que hemos hablado del tercer hombre, hay un momento tercer hombre en esa secuencia cuando va las huyendo al otro. alcantarillas. Sí, que es muy bueno como referencia, pero me gusta, aunque no me guste, cuando empiezan a dilatar, que es cuando ya es de noche. Sí, están esperando que salgan, lo del piano. O sea, Pero la forma en la que muestran de cómo se escondían me gusta porque esas, o sea, cuando tienes que sobrevivir, o sea, cuando estudias lo que está en juego, que eres capaz de hacer hasta cosas que ni se te ocurrían. Nada más por mostrar eso está bien. Sí. Pero sí que es verdad que ya se estira mucho. Yo creo que algo entre medias y luego tal. Sí, como que casi un poco como casi está cómico ver a alguien salir de un piano. Sí, a mí lo que me gusta es en un plano muy concreto, que es cuando un nazi está tocando el piano y suena una canción, pero se está escuchando disparos de Sí, fondo. están preguntando quién es, no sé qué, y alguien dice, es Mozart, ¿no? O algo así, medio entiendes. Eso, antes de que lleguen y empiecen a preguntarse quién es este tal, solamente él tocando el piano y lo que está pasando de fondo también repite mucho como en sí esa cosa de que están quemando la iglesia, pero esto está emborrachándose, que ya también es un poco desde la perspectiva, ¿no? del prota. Pero es esta cosa disonante de que hay gente que está sufriendo muchísimo y estos otros están ahí como... Sí, como un poco como la idea de Nerón y la quema de Roma, de cuando tocaba la música, como esta idea del mal rodeándose en su banalidad. Sí, y también que hace juego con que, soy nazi, te he permitido tocar el piano, pero los judíos, que muchos eran artistas, músicos, tal, como eso es inútil y mejor no digas eso, mejor di que has hecho algo que no has hecho en tu vida, pero tal. Claro. Es un contraste muy fuerte a nivel ideológico también. Sí, es que eso es justo lo que quería comentar, porque aparte de que ahí estamos viendo como la perversión del arte en sí, como tocando el piano mientras están masacrando a gente, ese intercambio es muy bueno, porque le dice, es Mozart, y claro, Mozart era austriaco. Sí. Y no dice, no, es Bach, porque Bach era alemán, ¿no? Entonces, como otra vez con esta idea de, no, tiene que ser lo que es nuestro. Bueno, esta cosa de Wagner, que también tengo muchas ganas de ver Fatherland, porque habla un poco de esto, ¿no? También de posterior al Holocausto, pero artistas o cosas así que huyeron o que hicieron la vista gorda después de todo esto. Y súper interesante. Y aprovechando, hablando del piano, Polanski, que tenemos el pianista, estuvo a punto de ir a la lista de Schindler y dijo que no quiso. Pero que luego... estuvo en Auschwitz. Sí, él estuvo desde pequeño. De hecho, creo que su familia murió y él... Gran parte, sí, sobrevivió. Y bueno, un poco polémica su vida también. Sí, luego se lo dejaron. Sí, bueno. Pero bueno, llegaremos. El pianista es una de sus mejores películas, hablaremos de ella. Y también muy importante película del Holocausto. Película del pianista. Sí. Si os ha gustado la lista de Schindler, claro, es como no una sesión doble porque vais a terminar muy mal y también es una película muy larga. Y triple si ves como en sí, y cuádruple si podemos hacer una lista. Vamos. Sí, un título entero, empezando mañana con Shoah. Bueno, verdad, eso no lo hemos comentado porque yo no lo he visto. Pues yo tampoco, pero es verdad que... Sí, está considerada también junto a Noche y Niebla de las piezas más importantes sobre el Holocausto. Desde la no ficción. Exactamente. También es súper interesante, Shoah, para que la gente lo sepa, es un documental de 10 horas. Creo que está separado en capítulos en Filmin. Más o menos, sí. O estaba, no sé si sigue estando. De testimonios de tanto gente que estuvo dentro del campo de concentración como de verdugos que sobrevivieron en el campo. Y lo que hace el director, que no recuerdo el nombre. Glassman. Eso. No reconstruye las cosas, claro, sino que lo central son los testimonios y lo que hace es mostrar imágenes
de archivo o simplemente de ir a los campos. Claro, no hay recreación. Exactamente. Sí. Eso es lo interesante y bueno, como digo, no lo hemos visto, pero sabemos que es muy importante, es muy bueno y sí, y otra película que está muy hermanada también con Shoah, que claro, es de un genocidio diferente, pero es The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer, 2012, claro, que es un documental tremendo sobre pues la dictadura de Camboya en los años 70, en la que se estima que murió cerca de 1 millón de personas. Y en la que, pues, de nuevo lo que se hace más aquí es directamente una indagación con Meta del Mal porque recurren a los antiguos verdugos de estas ejecuciones y les piden que expliquen cómo hacían estas ejecuciones. Como el hecho de, pues, poner a la persona responsable directa de la acción y, pues, como en muchas ocasiones, pues, esas personas lo veían como un trabajo, en cierta forma, o algo que les orgullecía el hacer este trabajo. Y como por última comparación así también un poco loca, pero enlazar, por ejemplo, Queridísimos verdugos de Patino, película española, que habla del 77, de un testimonio a uno de los últimos verdugos españoles y cómo ejercían la pena del garrote vil, como retrato de la España negra que todavía no ha terminado de morir, como que sigue pendiente. Pues mediante estas 3 miradas es una forma de, mediante las propias personas que han perpetrado la masacre, intentar reconstruir o dar una explicación a qué les llevó a cometer estos actos. Claro, sí, totalmente. Que eso, lo he dicho porque estamos hablando de la cosa del final, pero quiero preguntaros, porque Jesús lo hemos hablado antes con Jesús, de esta cosa de la escena final de santificar a Schindler y acabar con Amon Goeth, que vemos que le ahorcan. Sí, que se mantienen hasta el final, como Hal Hitler. Que hace un gracioso paralelismo de la escena con la pistola, porque no se le encasquilla en este caso ninguna pistola, pero sí que el taburete no va mucho a rompérselo. Exactamente, como que hace ahí un poco humor negro ahí sí, como que esta sociedad es como una figura patética. Exactamente, sí. Que yo creo que ahí, no sé si le está juzgando un poco. Sí. Pero creo que sí, por si quedaba duda, pues claro, estos son nazis, como un poco, de forma como su forma de ejemplarizar lo que fue Nuremberg, el juicio que hubo a estas personas, porque bueno, pues eran monstruos y había que juzgárselos como tal. Sí. Que quede claro que cuando decimos todas estas cosas, o sea, nosotros, primero, no negamos que hubo un genocidio. Esto sucedió por desgracia y en contra de todo eso y los nazis eran muy malos y hicieron cosas horribles, ¿vale? Y lo que lo dijimos al principio, o sea, esto es algo que se tiene que recordar, o sea, esto es algo que no se puede borrar, así como muchos sucesos que si bien no tienen el impacto en números, sí en violencia y en lo oscuro que fueron y que siguen sucediendo, ¿no? Que a día de hoy siguen pasando lamentablemente y a diferentes escalas, es algo que no se puede ni borrar de la historia ni olvidarse, o más bien que se sigan haciendo cosas para que no se olvide y que lamentablemente siguen pasando, pero para evitar que eso sea así. Desde mi punto de vista, yo no creo que la película tenga la intención, o Spielberg tenga la intención, de que se santifique o glorifique a Schindler, que sí que es verdad que hizo algo bueno dentro de una vida que tuvo muchas cosas malas y reprochables, y que una cosa no quita la otra. Creo que la película, si bien no lo retrata de esa manera al final, es consciente de eso, pero creo que es verdad que al final, al darle tanta importancia al número de vidas que salvó, que es algo muy importante y muy valioso, tal vez hace que lo que has visto antes o sea, esos números de antes, y que igual los muestran luego, no es que pierdan importancia, pero siento que hace mucho foco en que pues, la película se llama La lista de Schindler, ¿no? Sí. Pero nos olvidamos que durante la película hay muchas listas y todo el tiempo están pasando listas y creando listas nuevas, y que esta sea por la que la película tiene nombre, no hace que las otras, la de las víctimas, pierdan esa importancia, ¿no? Pero sí que es verdad que esa última muestra de Schindler con toda la gente, el anillo y demás, siento que es un poco reivindicativa y creo que no debería hacerlo. Sobre todo porque luego muestran de que, bueno, él fracasó en su matrimonio, sus negocios luego pues también fracasaron, tal. Digo, realmente es que no me interesa su vida luego, porque me interesaba más bien saber cómo pagó esos crímenes, ¿no? Si alguna vez los pagó, porque fracasos tenemos todos en la vida. Igual podemos tener una vida muy buena llena de fracasos. Esta persona tenía que haber pagado con creces todo lo que hizo y lo que dejó de hacer, ¿no?
Y creo que poner a descendientes sí o sobrevivientes de su lista agradeciéndole, sí que es verdad que un punto de gratitud tiene que haber, ¿no? O sea, esta persona hizo algo que me salvó la vida, pero fue un hijo de puta igual, o sea, y creo que por parte de esta gente no hubo esa muestra de... Nadie en la película le reprochó nunca algo. Más bien fue un exceso de agradecimientos y yo eso no lo veo. O sea, no mira, justifico. de hecho, justo eso último que has dicho me parece muy interesante, de que en la película no se le reprocha nada. Hablando de la película, ¿no? Spielberg sí que es cierto, y creo que está bien, sí que se le muestra desde el inicio que es un mujeriego, que es un trepa, vividor, que le da igual, que claramente los ve como la mano de obra más barata que puede y cómo se puede lucrar todavía más. O sea, yo creo que eso está claro y se muestra, y de hecho creo que no lo juzga como tal cuando hace eso, y yo creo que eso es un acierto, porque no, tú como director no deberías juzgar a tus personajes. Pero sí que es cierto que hay poco reproche. En la película al final sí que sale un cartelito en el que pone que hubo juicio y que se le perdonó por los actos que hizo. claro. Bueno, eso yo, desde mi punto de vista particular, yo no lo veo. O sea, no... Pero me refiero, ahí sí que es una cosa personal, lo estamos juzgando. Sí. Y te entiendo perfectamente, o sea, es totalmente válido. Juan. Sí, entiendo el punto de como hasta qué punto Schindler, claro, dices como de lo que estoy viendo en la película de cómo esta figura pasa a ser como un buscavidas, un Don Juan se convierte como en un redentor, como claro, como que viendo la película no, es como inevitable preguntarte de hasta qué punto esto era genuino, en plan, ¿se convirtió así en la vida real o lo es para que la película progrese dramáticamente y tenga más sentido al final su clímax dramático? Sí. Y sí que, claro, la película de eso menciona pues que tuvo una vida que no le fue tan bien, pero claro, como la imagen que te guarda de él es como esta última de él como una persona tan misericordiosa en ese sentido, claro, como que pues está ayudando a validar esta imagen de... Sí. Yo, que en ese caso, como desconozco mucho la figura de Schindler, el real, como que no pondría las manos en el fuego para decir como de hasta qué punto esta persona lo hizo, pero bueno, también es algo que sí que es algo que pasó, que en general pues con los juicios a los nazis posteriores, salvo la cúpula principal, mayor parte de generales, arquitectos o personas que se sirvieron para ellos, tuvieron como penas más bien poco punibles en ese sentido de, bueno, pues a él le perdonaron, y otro caso es Albert Speer, por ejemplo, el arquitecto principal del nazismo, que es alguien que sí que se sabe que utilizó mano de obra esclava, pues salió como completamente también resuelto de los juicios. Sí. Que hay algo que no mencioné en todo lo que llevamos hablando y que creo que también me parece importante, que yo siento que a nivel narrativo no siento natural la evolución del personaje de Schindler para pasar de ser este que nos presentan al principio, un vividor que se aprovecha de la mano de obra judía, a este que quiere salvar a más de 1000 personas. Que la niña con el abrigo rojo puede ser una representación de eso, vale, pero narrativamente no siento que se muestre o que esté expuesto de alguna manera realmente ese arco, ¿no? Siendo que está aquí y pasa aquí. Vale, no siento exactamente. ¿Qué hace falta? Para mucha gente tal vez no. Pero viendo la película digo, ¿en qué momento? Tal vez el personaje de Goethe fue el que hizo que él se diera cuenta de cosas, pero para mí hay más un juego entre ellos dos de reflejo, más que intervenga esta tercera parte para que Schindler tenga ese cambio, ¿no? No lo siento yo. Creo que el personaje de Stern es el que es el vehículo, hemos ¿no? hablado realmente. Yo siento que él es el vehículo de Schindler para darse cuenta de creo que realmente aquí tengo un amigo y tal vez toda esta gente es gente y no son números, animales. Sí, es como así, como la voz de la conciencia de la película, sí, más o menos. Pero no lo siento. Sí. Bueno, de hecho, es la secuencia en la que empieza la lista, que es muy buena, que es cuando le... Porque de hecho, mira, creo que el único personaje que realmente le reprocha alguna vez es este. Sí, es este, el que diga de te estás aprovechando de estas personas. Sí, exactamente. Y es muy significativo esa escena cuando le dices, esperaba algún día brindar contigo como amigo, bueno, no sé, como amigo, o brindar contigo. Sí, pero como parece que nos van a aportar a todos, pues vamos a brindaremos hoy, ¿no? Y es como...
Pues sí, o sea, por ejemplo, también pensando en otra película que también va de un personaje parecido, aunque es contextualmente diferente, Barry Lyndon también, que es el personaje Ryan O'Neal, que también es un trepa que va haciendo todo lo que pueda ahí, es muy diferente como está visto, pero sí que es cierto que hay más una progresión, pero claro, yo creo que quizás a lo mejor Spielberg sabía eso del guión y por eso metió a la niña también, porque la niña vale mucho para el arco interno de él y luego la cremación y realmente lo que o sea, yo creo que los datos están ahí y la película claramente funciona y a la gente le funciona. Es que digo, funciona, pero el elemento de la niña funciona así, ¿no? Como por roce, como por, vale, lo entiendo. Pero creo que respecto a otras cosas que me parecen muy brillantes, ese arco me flojea un poco, sobre todo por las capas que tiene cada personaje que me parecen muy buenas. O sea, quizás sí que no hay un midpoint muy claro, un turning point de esto, un acto que tal, hay una sucesión porque le encierran a él, porque le da el beso a la judía, bueno, él que es que no para de dar besos a mujeres él en toda la película, que se la pela hacia judías. Hace orgías o algo, él en las fiestas, yo no sé qué fiestas son esas, o sea, yo no sé quién hace eso o quién hacía eso, porque es asqueroso, eso que hace que se da besos con todas. Y bueno, el Goethe le intenta ayudar en el juicio y todo, y luego llega otro y ahí hay una conversación que sí que le dice que ahora todo esto es política, no nos pueden gustar los judíos ni podemos tener tal, y da igual que sean obra. Pero ahora hay algo que va de la mano con eso y que no hemos mencionado, que es el tema de su esposa, porque al principio está toda esa cosa, vale, que está casado, ¿no? Vemos su interacción, tal. Y ella le dice, prométeme que ningún portero ni nadie va a dudar que yo soy la señora Schindler. Y si me lo prometes, me quedaré. Corte, es ella en el tren yéndose. O sea, eso es muy bueno. Y claro, luego está esta cosa de la lista, están haciendo la lista, tal, la lista. Y luego está esta escena en la iglesia, que él se arrodilla detrás de ella y le dice, nadie nunca más te va a confundir. Entonces, ese momento para mí fue como, vale, ahora pasó de ser este tipo a ser este otro. Sentí que fue un poco así, ¿no? Creo que más que todo porque vemos a la esposa en esos dos momentos y que son muy cruciales en determinar quién es él en ese momento. Sí. Un vividor y luego el esposo ejemplar, ¿no? Es que no, a mí me cuesta un poco comérmelo. Que la peli funciona, sí que funciona. Sí. Pero me deja con... Las preguntas que me tuvo que haber dejado a Spielberg eran otras, no estas. No, o sea, que realmente, o sea, yo creo que Spielberg le perdona a él, ¿no? Moralmente... le perdona al final, como que de alguna forma es entendible, o sea, no estoy diciendo que sea una cosa mala. Como que la balanza es más positiva que negativa. Exactamente. Sí. Y por eso, pues, y como que también los judíos propiamente le perdonan y por eso le dan la firma de por si te arrestan, de por si te arrestan, pues, en plan, cuenta con nosotros. Claro, exactamente. Que seguramente a lo mejor eso, que no sé si será real, sería lo que le habría ayudado en el posible juicio, ¿no? Que todo eso. Pero sí, no sé. Pues sí, no, yo no soy judío, así que pues vale. Si ellos le perdonan, pues vale. Pero no, pero a mí me choca. Hay que intentar ponerte en la situación del otro, ¿no? En ese momento, es uno de los momentos más oscuros de recientes de la humanidad. O sea, también es... Bueno, es que es la frase, es lo que define esto, ¿no? Una persona salva al mundo entero. Claro, ¿no? Está ahí y Spielberg y el guionista, que no recuerdo el nombre... Ceylan le regalan esa escena. Claro. Para decirle al final como ha valido la pena. Claro, en la culpa que siente él, ¿no? Le regalan eso, que puede ser muy melodramático. O sea, a mí me parece, fuera de lo melodramático y lo de que Williams que decir, me parece una escena brillante. Es que lo es poderosa. Liam Neeson, o sea, el detallito de que se le cae el anillo me parece es brutal. El anillo y también luego la chapa nazi que lleva. Sí, también. Es que es muy loco. Lo que digo, si yo me siento culpable porque la escena me emocione, o sea, es como digo, porque está muy bien, claro. Está súper bien. Es una cosa que dice Alejandro G. Calvo, que una película te haga llorar no significa que sea una buena película. O sea que... No, pero yo sí siento que es una buena película. Sí, no, yo también pienso, a lo mejor hay gente que piensa diferente de nosotros en términos de la ética, de representar X cosas ya desactiva la película y la hace como que no deberíamos como hablar así. O sea, yo creo que soy capaz de valorar las dos cosas, tanto la maestría que tiene Spielberg a la hora de narrar esta película, como también las cosas para mí reprochables que tiene algunos momentos y algunas cosas que fallan también. O sea, si hemos hablado de Auschwitz,
es un poco tal, el final es un poco... o sea, es un poco raro, porque es que además, es que el final es como santificarlo también, en plan el... Sí, es ir la a procesión peregrinaje de casi. ir a hacer a la ofrenda y tal. Que yo lo entiendo, a ver, que esas personas seguro que quieren hacerlo, ¿sabes? Esas personas que le han salvado, Que ahí seguro. no le han pagado a nadie. Claro, No, sí, claro. se entiende, se entiende. Sí, sí, sí. Pues esa es nuestra reflexión. Sí. ¿Alguna reflexión final, Juan? ¿O... Bueno, como síntesis de lo que hemos hablado, creo eso, que es bonito y está bien que existan películas como tan contradictorias. Vemos en la lista de Schindler una película pues, que está llena de dudas morales sobre cómo es adecuado representar o no la violencia, pero y que a su vez tiene como unos logros fílmicos tan enormes que puedes decir, puede ser perfectamente, en cierta forma, si quieres llamarlo, una obra maestra inmoral. Ese subtítulo está bueno, ¿eh? Para mí no es la consideración que le doy, pero Spielberg, como que el inicio de que Spielberg ya tenía películas maravillosas antes, pero a partir de aquí es cuando encauza su carrera y, salvo unos pocos baches, ha sido éxito tras éxito. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, aquí está en estado de gracia, o sea, es que, y lo que hemos comentado antes, rodar en Jurassic Park y luego rodar esto en el mismo año es una locura. Una barbaridad. O sea, Yo creo que al final, como puerta, ¿no? Que es un tema que todo el mundo conoce, ya lo hemos dicho antes, pero tal vez a explorar otras obras, ¿no? Como Shoah, por ejemplo, que tal vez pueda ser para el gran público un poco más desconocida, Comanche, pelis, ¿no? Que hablan de esto, la zona de interés, que bueno, que es muy reciente, pues al final pasa más desapercibido a un público que no esté como más metido, ¿no? En el mundo del cine y tal. Creo que da una puerta a explorar una parte de la historia de la humanidad que es importante y igual de importante, pues oscura y que vale la pena, ¿no? Como indagar por allí, generar esa curiosidad. Creo que esta película lo puede lograr perfectamente. Totalmente. Yo ya lo he dicho antes, mi momento favorito. ¿Cuál es tu momento favorito de la película, Juan? ¿Tu favorito? Plano, secuencia... Claro, por un lado a todos nos gusta mucho la secuencia inicial y este Schindler seductor, pero bueno, pues quizá para citar otro momento, como secuencia más impactante en un sentido como de descorazonador, los niños y los camiones, más o menos, y como secuencia emocionante en un sentido positivo, a lo mejor el plano desde general desde la fábrica de la chica que ve cómo sus padres han sido admitidos y el tema de la música. Sí, está muy bien. Increíble. ¿Jesús? Yo no voy a decir favorito, porque los dos son horribles, pero sí eso que... es típico de ti, eso. Normalmente siempre hablamos de porque eso. es que es una cosa más de impacto, ¿no? Como de que de verdad, que si yo pienso en 10 años en la peli, voy a recordar esos momentos y voy a sentir, ¿no? Esa cosa en el cuerpo. Voy a decir dos. Uno, en la escena de francotirador. Sí. Porque esta cosa de que se mantiene mucho desde esa perspectiva, o sea, no bajamos, estamos todo ahí, vemos el horror, ¿no? Desde lejos, lo crudo que es, ¿no? Esta cosa como más visceral, incluso creo que hasta cierto punto no lo pudimos haber ahorrado, pero igual es impactante por eso. La cosa de que es una persona que está sentada, otra que está tal, y simplemente de un momento a otro no se desploma y cómo ese horror se percibe alrededor. Sí. Y cómo desde fuera, ¿no? Desde nuestro punto de vista es tan frío, como tan que da igual. Es una escena que me impactó mucho. Y la otra es toda la cosa de los niños, pero por ese tema que hablaba antes, ¿no? De esta cosa de la inocencia. Los niños van cantando, se despiden de sus padres alegres y el contraste con el horror de sus padres. Y luego los niños que creo que tal vez antes fallé un poco en hablar del tema de los niños porque los que se esconden sí son conscientes, ¿no? Hasta cierto punto, tal vez no del todo, pero saben que... porque hay una conversación, ¿no? Entre dos, no me acuerdo si son dos madres, una madre y su tal. Sí. Que dicen, no, seguro se han escondido, tal. Sí. Entonces ahí ya genera una cosa de estos niños, si bien hay 4 o 5 camiones llenos de niños que no tienen ni idea de nada, hay otros que sí tienen este punto más inteligente de ya han madurado, ¿no? Ya han perdido, no, más que madurar, han perdido esa inocencia, ¿no? Esa ingenuidad. Y saben que corren peligro. Entonces toda esa cosa de ese contraste de los niños, los padres desesperados y estos otros, este niño que representa a todo este grupo buscando dónde esconderse, creo que es de los momentos más como brillantes de toda la película. Sí, creo que se llama Oleg, el personaje, sí. Hay un plano también que es increíble. Bueno, es que los niños están maravillosos en la película. Cuando está buscando eso y hay un niño en la chimenea que abre y cómo le mira y hace... Sí, no dice nada más. Claro, la cara de ese niño es increíble cómo lo hace. No, pero el momento de letrina es brutal. Brutal. Sí.
que también otra vez me remite a la condición humana, porque también hay un momento en la letrina, en la tercera, que como que todo el rato, Sí. todo el rato eso. Nada, yo quería decir, como ya lo he dicho, que para mí mi favorita es la primera, pero que también hay una cosa que no hemos comentado mucho, que es toda esta cosa de la avaricia y que hemos dicho de los nombres y tal. Y hay una cosa que dicen todo el rato los nazis que es durísimo, que me parece que está muy bien, que es que Schindler pide más trabajadores o pide comprar tal y le dice, ¿por qué hacerlos más papeleo? En plan, como que para ellos es una burocracia. Sí, claramente burocrático, Y, claro, aburrido, sí. Y lo que no quieren es trabajar más. Como que eso es lo que les impide hacer. Porque le dice, te puedo dar otros. Claro, que claro. es más fácil. Pero eso se repite constantemente. Sí. O sea, y es... o sea, son números. Claro, no solo que sean números, sino que es trabajo para ellos. Sí. Digo, ¿para qué va a perder tiempo haciendo este papelón si puede estar por ahí disparando a gente? Claro, totalmente. Nada, y también esta cosa que, bueno, hemos hablado de capo antes, pero hay varios capos, que los capos eran los judíos que dentro del campo tenían como de guardianes sí, del orden que trabajaban para los nazis. Exactamente, que son los de las listas, ¿no? Que aquí hay muchas listas, y lo que hemos comentado, que pone las mesas y todo eso son esos personajes, que de hecho hay un personaje recurrente en la película. Sí, el capo con gafas, que es un colega de la pareja. Que también se ve la avaricia de ese personaje. Sí. Se ve que a él es a él al que le sobornan constantemente para poder sacar a esta gente, ¿no?